¿Siempre has querido ser detective? ¿Porque has visto Detective Conan o alguna cosa por el estilo? Desde muy pequeñita, desde que tengo uso de razón. ¿A esa edad, con 10 años, era solo intuición o tú ya tenías herramientas de verlo? Yo creía que era intuición, no es intuición. Una pareja que vino a mí, la mujer consideraba que su pareja le había puesto los cuernos y él juraba y perjuraba que no era así. En China, por ejemplo, la gente normalmente tiene como videocámaras dentro de casa. Aquí la ley lo que dice es que esas cámaras no pueden grabar nada que sea privado. Si me pilla la policía investigando a alguien, persiguiéndolo, siempre sin tocarlo, ¿sería ilegal hacer eso? Exactamente, sí. O sea, todas las pruebas que nosotros recopilamos, todo el proceso de investigación o de análisis en el caso de detección de mentiras, tiene que estar reflejado y escrito en un informe. Ese informe en papel se le entregará al juzgado para que ellos puedan leerlo y puedan valorar toda la investigación que se ha hecho respecto a ese asunto. ¿Habrán humanos que mintiendo mantengan sus signos vitales constantes sin ningún cambio? Sí. Tienes un moco aquí todo el rato. A ver, lo he dicho, tío. Gracias Realme por patrocinarnos. Móviles buenos, bonitos y baratos. Sigan bien. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Chino y Medio. ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Hoy venimos preparados. Os tengo que confesar una cosa, ¿vale? Y es que, en verdad, no estoy casado, tampoco considero a este como mi amigo, solamente me interesa por sus números. Es mentira, chicos. Es mentira lo primero. Nuestra invitada de hoy es experta en detección de mentiras, además de detective. O sea, vamos con esto para la gente que sabe. La gente que no sabe la referencia, pues nada. Experta en mentiras de tanto de tu jefe, de tu pareja, de tus amigos, las mentiras de ella, todo tipo de mentiras ella es experta y sabremos de por qué, por ejemplo, mentimos más a nuestra familia que a gente normal, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que mentimos más a la familia que a la gente normal. Quédate hasta el final de este episodio, porque después de ese episodio vas a convertirte en un experto en la detección de mentiras como nosotros. Bienvenida, Esther. Bienvenida, Esther. Hola, gracias por invitarme. ¿Nos hemos equivocado en algo de lo que hemos dicho o todo es cierto? Bueno, las mentiras que ha dicho Pomela estaban claras, pero no, todo es cierto, menos... luego matizaremos en si mentimos realmente más a la familia que a un desconocido, ¿no? La profesión de detective empezaste y después te convertiste en experta en detección de mentiras. Exacto. Sí. De pequeña, o sea, ¿siempre has querido ser detective desde pequeña? ¿Porque has visto Detective Conan o alguna cosa por el estilo? ¿O cómo ha sido eso? Pues sí, es así, o sea, desde muy pequeñita yo siempre he querido ser detective. Realmente no soy consciente de por qué. O sea, si es por las series que veía o por no sé, por capricho de la vida, no lo sé. Pero sí que es cierto que desde muy pequeñita, desde que tengo uso de razón, yo quería ser detective privado. Y entonces, pues todas las decisiones que he tenido que ir tomando a lo largo de mi infancia hasta la adultez para ser detective privado he ido hacia esa toma de decisión. O sea, tanto estudiar como cambiar de... Tío, pero es que creo que es mucho ruido, tío. Continuamos. Se lo Sí. pasamos a Aitor y si ve que no se puede, pues repetimos otro día. Ya y si repetimos no- otro día, no pasa nada. ¡Parad! Tío, le doy con los palos en el techo, tío. Lo siento, Esther. Coge la escoba. Nunca ha pasado eso, de verdad. Bueno, no pasa nada, son Los cosas, oyentes deben saber que nunca ha pasado esto. son cosas que pasan. Además, o sea, cuando no grabamos, están en silencio y cuando grabamos empiezan con los golpes, tío, espectacular. Y de pequeña queriendo ser detective, ¿tenías algún plan o alguna cualidad que tú veías que tú estabas hecha para ser un detective o dijiste, me mola la profesión, me lanzo y ya está? No, de pequeña no era consciente yo Sí. de que tuviera ningún plan ni nada. O sea, No sé, simplemente, o sea, a mí me gustaba lo Sí. que, pues a lo mejor lo que veía en la tele, ¿no? Sí. Y decía, yo quiero ser esto, así, deducen cosas y luego aciertan, ¿sabes? Como mola. Y
Y eso es lo que a mí me gustaba. Entonces, mi idea era eso, o sea, ir avanzando en mis estudios para poder al final llegar a estudiar la carrera de investigación privada en la universidad y hacerme detective. Pero sabías, por ejemplo, si tu padre te mentía o alguna cosa, tú decías, uff, allí, cuidado. Ahí, ahí eso es donde viene mi especialización. O cuando tu padre o tu madre está metiendo a, a otra y dices, uff, cuidado. Cuidado. Bueno, la cuestión era más al revés, claro. Yo al final convives con tus padres y tú más o menos sabes cuando tus padres están mintiendo o no, ¿no? Porque son tus padres, ¿no? Entonces era al revés. Cuando yo veía que alguien, un amigo de mis padres o un conocido, les decía una mentira, les decía que iban a hacer algo o que se comprometían a algo, y ellos pues se quedaban satisfechos, ¿no? Confiaban en esa persona y yo como que me quedaba ahí, yo niña, ¿no? Pues como en segundo o tercer plano, como diciendo, pues a mí este señor o esta señora no me parece que esté siendo sincera con mis padres. Creo que realmente no va a hacer lo que le están diciendo, ¿no? O cuando veía a algún amigo de mis hermanos, pues por alguna cosa que le decían o por alguna cosa como actuaban, pues yo pensaba, ostras, pues este chico a mí me da la sensación que no es una buena influencia para mi hermano, que le está diciendo de hacer cosas Pero se lo o dices a claro, tus... el Sí. problema es que yo no se lo decía, porque yo era una niña. Porque si lo decías, dices, esta niña, ¿de qué va? Claro, claro, eso es lo que pasaba. O sea, primero yo era una niña muy introvertida, entonces al ser tan introvertida yo era muy vergonzosa, entonces no hablaba, no transmitía mis percepciones. Pero en alguna ocasión que me vi capaz de transmitirlo, pues al final, pues ¿qué te contestaban? Pues bueno, pues no debe ser verdad, tú eres muy joven, no lo entiendes, estas cosas, ¿no? Ya lo entenderás de mayor o alguna cosa así. Claro, siendo niña, Eh, para que te querían, deberías hacer ¡zas! ¿Sabes? A un adulto y luego usar la pajarita y luego usar la pajarita. para usar la deducción. Claro, con niña, de qué edad estamos hablando más o menos? Bueno, podemos hablar desde, a lo mejor que tengo yo uso de razón desde los 5 años hasta los 10, 12, 16. Entonces, a partir de ahí, en el momento que yo ya empecé a crecer y a tener un cierto razonamiento más pues adulto, ¿no? Más racional, yo empecé a decir pues a amigos o a mis padres o a mis hermanos, oye, pues a mí me parece esto, yo creo que te acaba de decir esto y yo no le creo o no lo va a hacer o Mm. no va a venir o no va a aparecer. Pero Oye, a esa edad, con 10 años, ¿era solo intuición o tú ya tenías herramientas de verlo? yo creía que era intuición. Tú creías que era intuición. Exacto, intuición, lo que todo el mundo entendemos como intuición y sexto sentido, Mm, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos de no es intuición, ¿vale? ok. Y entonces ahí empecé yo, pues eso, a decir lo que a mí me parecía, pero a la vez, claro, la gente se quedaba como, ¿qué estás diciendo? Yo no lo percibo así, Ujú. ¿no? Entonces, pues no me hacían caso. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, cómo actuaba esa persona de la que yo desconfiaba, me daba la razón. Y Mm, entonces ahí era cuando, ostras, pues si yo se lo hubiese comunicado, a lo mejor le hubiera evitado un disgusto, le hubiera evitado una situación conflictiva, le hubiera evitado que le debieran dinero, ¿no? O una pareja que no le convenía, o un trabajo que... Pero, claro, yo era muy joven y muy introvertida, me daba mucha vergüenza hablar, ¿no? ujú. Y las pocas veces que lo transmitía, no me creían, ¿no? Me decían, se te está yendo la olla. Hasta que eso, poco a poco, a medida que iba creciendo, claro, la gente se daba cuenta que sí, que mis percepciones al final se hacían realidad. No actuaban las personas como esperaban, mis amigos, mis familiares, mi pareja. Y entonces decían, ostras, Esther, ¿te acuerdas aquello que me dijiste? Pues me ha pasado esto. Y yo, pues te lo dije. O sea, Feo, no digáis eso. No digáis, te lo Te lo dije. dije. con este superpoder, para ti hacer amigos, amigas, parejas, cualquier tipo de relación tiene que ser súper complicado, ¿no? Porque a la mínima que te mientan, tú más o menos lo averiguas y ya Yo es difícil seguir con una relación sabiendo que alguien te está mintiendo, ¿no? normalmente sí, lo suelo detectar, lo suelo ver, pero es lo que hablábamos antes con las preguntas rápidas, las mentiras sociales, Ok. que tú las dejas pasar o las mentiras blancas,
¿no? Porque las dejas pasar porque sabes que lo están haciendo por tu bien, que lo están haciendo porque te quieren, por no herirte o por lo que sea. Y entonces lo dejas pasar, ¿no? Todos lo hacemos, creo, de vez en cuando, ¿no? Que nos damos cuenta a lo mejor, pero la dejamos pasar porque queremos a la persona, porque nos llevamos bien o simplemente para que la situación fluya, ¿no? Ujú. Así que... Luego entramos más en tema de mentiras para que la gente se convierta en experto. Y entonces tú de pequeña después decidiste respaldar tus afirmaciones o tus consejos con estudios ya Exacto. para afirmarlos. En España, ¿qué hay que hacer para ser detective, por ejemplo? ¿Qué hay que estudiar? Vale, primero hay que diferenciar la carrera de investigación privada Sí, con luego la especialización sí. en detección de mentiras, ¿vale? Para detective privado, muy poca gente lo sabe y es algo muy, muy importante y que nos da mucho valor a los detectives, es que hay que estudiar una carrera de 3 años, es una carrera universitaria de 3 años. ¿Aquí en Barcelona o hay pocas universidades que se puede estudiar eso, no? No, en Barcelona hay Sí. muchas universidades que dan esta carrera, principal la de Barcelona o la Autónoma. O sea, pues es una carrera demandada entonces, si hay Sí, muchas. sí, Ostras, sí, sí. hay más Sí. detectives de lo que parece entonces aquí. Bueno, no somos tantos de los que nos gustaría o de los que hemos estudiado, pero sí es una carrera que llama mucho la atención y que es muy interesante. Y luego fuera de Barcelona o de Cataluña también hay muchas, la de Salamanca, bueno, un ¿Qué montón. diferencia hay entre estas dos ramas que tú has dicho con criminología, por ejemplo? ¿Son muy diferentes? La criminología se dedica más a la investigación de la víctima y cómo resolver todos estos momentos en relación a la víctima. Cosa que el detective privado investiga unos hechos. Entonces, es el único, por ley, que puede investigar y obtener pruebas de personas privadas, o sea, de todo el mundo. Cosa que el criminólogo no puede investigar, Vale. ¿vale? Solo estudia la Mm. parte la victimología. Has hablado de legalidad. ¿Eso significa que yo, por ejemplo, no puedo ponerme a investigar a un particular? O sea, No, si me pilla la policía investigando a alguien, persiguiéndolo, siempre sin tocarlo, ¿sería ilegal hacer eso? exactamente, sí. Ok. No podrías hacerlo. De una forma particular, es decir, pues, tú estás afectado personalmente y estás investigando algo, pues podrías, es tu caso particular y quieres obtener información por ti mismo. Pero luego hay ciertos actos y ciertas obtenciones de pruebas que si tú no eres detective privado no puedes obtenerlas. Y si las recopilas, es ilegal, no te van a servir como prueba, estás cometiendo un delito, Ujú. ¿vale? Como grabaciones de audio, como muchas veces nos piden que leamos los WhatsApps de nuestras parejas, todo eso es totalmente ilegal, es la intimidad de la persona y no se puede atentar contra ella, ¿no? ¿Y no hay ningún caso en el que lo puedas investigar o grabar como prueba? Como particular no, tiene que ser el O sea, detective te privado. pongo un ejemplo, una familia, Ujú. y el hijo ve que su padre se pelea mucho con su madre y un día decide grabarlo. ¿Eso no lo puede ser, por ejemplo, ese Sí, niño? claro, porque es su asunto personal, entonces sí que podría, Vale. ¿vale? Sí que podría hacerlo, pero teniendo en cuenta que no puede salir de eso, de que es su asunto personal dentro de su vivienda, con Vale. pues, su O hijo. sea, ese niño no puede ir a la policía a presentar esa grabación de sus padres discutiendo o peleándose o cualquier cosa para que, El niño, sí, para que la policía o la autoridad actúe. pues sí, el niño podría, porque eso es su asunto particular, Ok. ¿vale? Él propiamente sí podría hacerlo. O sea, para que tenga validez, en la grabación debería intervenir uno de los que Afectados. afectados, ¿no? Exactamente, sí, Ah, ok. sí, siempre. Y Y si por ejemplo, el, Pero el no es el tercero, afectado, perdón. O sea, la persona tiene que estar en esa situación, ¿vale? Tiene que estar viviéndola, tiene que estar involucrada en esa va, situación, ¿vale? o sea, que si Si es es, un vecino, si no. es de lejos, eso es totalmente legal. Un vecino, por ejemplo. No, O un sea, un vecino no vecino que le podría. moleste mucho las discusiones, que no le deje dormir y todo eso, no, no puede grabarlo para que. O podrá grabar los ruidos, pero no podrá presentar como audio o como prueba del el contenido de esos sonidos, ¿no? Ok. El contenido es ilegal.
¿no? Ujú. Porque estás a lo mejor escuchando discusiones, escuchando problemas, escuchando temas que no te pertocan y estás invadiendo ¿Y la no sería intimidad. como peligroso esta ley de que un tercero no pueda ayudar o intermediar? O sea, te pongo un ejemplo, una pareja joven que cada 2 por 3 el chico o cualquiera de las dos partes maltrata a la otra, pero que la otra parte como que no se atreve a denunciar o a tomar cualquier tipo de medida. Yo creo que cualquier persona de bien, si ve eso y ve que la víctima no hace nada, debería de ayudar, ¿no? Debería Con de... este tipo de ley, esa persona no podría hacer nada si la víctima no es la que inicia No, este... puede ayudar, pero no, no recopilando pruebas, sino puede ayudar llamando a la policía y diciendo, Ya, pero oye, si no hay pruebas, es como que no... en el momento que está pasando ese altercado, Ujú. puede llamar a la policía. Si la policía viene, la policía puede Vale. interferir y Y si, por entonces, ejemplo, esa prueba no lo presenta el tercero, sino que se lo pasa a la víctima y luego la víctima lo usa como prueba para ella misma, ¿eso se podría hacer? claro, esto no debería, porque al final estás grabando en tercera persona. Claro. Por Pero si, eso. pero si tú no cuentas que es en tercera persona, que simplemente, pues... Claro, pero es que, o sea, si la víctima está siendo agredida o está involucrada en una discusión, tú es como si hicieras como si hicieras un selfie o como si grabaras con una GoPro. Tiene una Ujú. trípode ahí. Si la grabación está desde fuera y la víctima sale en el vídeo, ya se ve que no es ella la que está grabando, es un tercero. ¿Entiendes Bueno, lo que yo quiero? pude haber subido a la terraza, poner un trípode y la cámara y no pasa nada, ¿no? A ver, Pero vale, entiendo tu punto, como ¿no? mucho sería una cámara de estos que tenemos en casa, no son normalmente, ¿sabes? Para grabar si hay gente, si la gente entra, eso sí que serviría, porque está en casa. Siempre teniendo en cuenta que no grabe audio, sí. Que no, no, porque en China, por ejemplo, y lo vemos mucho en vídeos, la gente normalmente tiene como videocámaras dentro de casa Sí. para grabar cosas y a veces lo que más vemos son memes que salen por ahí, pero sí que tenemos cámaras en casa. Sí, en China está muy normalizado Además, tener una cámara en tu salón, en tu dormitorio, en te todas partes. facilitaría mucho tu trabajo o te quitaría trabajo que haya tanta Por cámara. seguridad, sí, por seguridad sí que se pueden tener cámaras en casa, Ujú. ¿no? Pero aquí la ley lo que dice es que esas cámaras no pueden grabar nada que sea privado. O sea, en realidad tienen que estar orientadas a los accesos. Es decir, En viviendas, dices, ¿no? en las viviendas. Por ejemplo, cuando contratamos a una empresa de seguridad para que nos ponga una alarma y dentro de esa alarma también te añaden las cámaras, esas cámaras no grabarán en tu habitación. Grabarán la puerta de acceso o grabarán la ventana, Ujú, pero nunca grabarán la cama ujú, o donde está el armario, ujú. ¿vale? Porque eso es privado. ¿Tú, por ejemplo, tienes acceso a las cámaras de la calle cuando quieres investigar algo? No, los detectives no tenemos acceso a eso, eso es la policía. Solo la policía. Es la policía quien tiene acceso a eso y quien puede pedir las grabaciones de las tiendas, por ejemplo, también, ¿no? De las cámaras de seguridad de tiendas también. Ujú. ¿Qué tipo de clientes te suelen llegar? ¿Tienes algunas anécdotas para contarnos así que sean así? Que la Bueno, gente que me escucha. me vienen de todo tipo en sí de clientes, ¿no? Al final, dentro de la investigación y la especialidad en detección de mentiras, pues puede venir cualquier persona, ¿no? Sí que lo habitual es que esa persona venga referenciada con su abogado también, ¿vale? Porque al final es el que sabe cómo va a ir todo su proceso legal, ¿no? Porque cuando vienen a mí es porque necesitan una prueba y normalmente si necesitan esa prueba es que va a ir a juicio, ¿no? ¿Qué Entonces, tipo, cómo tú tienes que respaldar tus pruebas? ¿Qué tienes que decirle al juez? Lo que, o sea, dices, yo soy mejor que detector de mentiras. no puedo decir eso. No, o Yo creo simplemente que la pregunta que se refiere es que todas las pruebas que tú demuestres tienen que ser visual o auditivo, ¿verdad? Todas las pruebas tienen que además de ser visual, no es que
No es que sea un requisito indispensable, pero al final una imagen siempre ayuda a Ujú. hacerte a la idea, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer siempre es un informe. Eso es lo que le entregamos al juez, que es lo que tú me preguntabas. O sea, todas las pruebas que nosotros recopilamos, todo el proceso de investigación o de análisis en el caso de detección de mentiras, tiene que estar reflejado y escrito en un informe. Ese informe en papel se le entregará al juzgado para que ellos puedan leerlo y puedan valorar toda la investigación que se ha hecho respecto a ese asunto. ¿Qué puede poner el informe en algún caso, por ejemplo, que tú digas, aquí ha movido un poco la ceja o aquí parece que está mintiendo porque ha hecho esta cosa y se contradice y cosas así? Exactamente, es algo así, pero bueno, es un proceso un poco más complicado, pero en el que normalmente la declaración está grabada en vídeo, ¿vale? Vídeo y audio, y esa declaración yo la voy viendo varias veces, ¿no? Al verla varias veces, pues yo veo cómo se va comportando la persona con su lenguaje corporal, con sus movimientos y cómo habla también, porque también es importante, nunca se puede valorar una cosa sin otra, ¿vale? Es la palabra y el cuerpo. Entonces, analizando todo eso, pues hacemos un protocolo, ¿vale? Una metodología que va diciendo, vale, ha hecho este movimiento. Además, pues lo que tú dices, ha levantado la ceja. Además, ha dicho esta palabra o ha utilizado esta forma verbal. Y todo ello relacionado, pues a lo mejor con la pregunta que yo le he hecho o con lo que estamos hablando, pues me indica que a lo mejor la persona dentro de esos conocimientos científicos que yo tengo puede estar siendo insincera. ¿Puedes contarnos algún caso así más con ejemplos que digas, bueno, vino ese cliente, tal, tal, tal? Bueno, sin decir nombre ni nada, evidentemente. No todo es Sí. confidencial. Mira, Sí. antes de eso, yo tengo una última pregunta. Venga, Por ejemplo, en una situación de maltrato y que tú investigues, por ejemplo, si tú lo has visto con tus ojos que hay maltrato, pero no lo pudiste grabar sí, y no te surge otra oportunidad, sí. eh, tú le puedes decir al juez, lo he visto, pero no lo he grabado, por ejemplo. ¿Tendría validez eso que tú... Sí, Sí? sí, porque soy detective privado, tengo mi licencia como profesional y Ujú. entonces el juez lo puede valorar como Como testigo. prueba... Exacto. Pero es peligroso eso, ¿no? Significa que alguien con mucho dinero te puede decir, mira, tú que eres detective, te pago, no sé, 100.000 euros para que digas que lo has visto, por ejemplo. ¿No sería como un- una pequeña puerta abierta para la corrupción? Bueno, ahí está la ética profesional de cada uno. Para mí 100.000 euros no me quita. Pero los humanos no somos éticos, o sea, en general los humanos no somos éticos. Cuando hay dinero de por medio... Pero normalmente esta profesión, sabes que tiene ¿cómo decirlo? Nosotros tenemos vocación. Ujú, Entonces, la vocación hace mucho. Y cuando trabajas por vocación ujú, y por creencias ujú, éticas mm, y valores, da igual lo que te pongan delante, que tú trabajas por tus ujú. creencias y tus valores. Claro, pero eso también lo dice un médico, un policía, un bombero, y mira cómo acaban después de, de 15, 20 años. Bueno, Pero en este caso, por ejemplo, no a ti o a otra persona que acepte eso y le pillan, le castigan más, ¿no? Por ser, en hombre, vez de claro, falso, claro, sí, falso sí, sí. testigo. Tenemos sanciones muy, muy, muy elevadas y ¿Cómo muy, se le muy graves. sancionaría, por Por ejemplo? ejemplo, este mismo caso que te he puesto, si fuese mentira, por ejemplo, que alguien te paga por decir que has visto algo y que no lo has grabado, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Hombre, primero de todo te quitan la licencia seguro. ¿Hay cárcel, por ejemplo? Puede haber cárcel, por supuesto, sí, sí. Y luego ya la multa pertinente, por Ok, supuesto, ok, sí, sí, sí. perfecto. Pues vamos a los casos, entonces quería... ¿Algún caso que quieras compartir que Pues a ver, es que tengo casos de todo tipo, ¿no? sí, más que nada para saber el procedimiento de cómo detectaste la mentira, de cómo era el cliente, así la gente pues tiene Vale. más visión. Bueno, mira, primero se me viene a la cabeza pues una pareja, ¿no? Una pareja que vino a mí pues porque tenían un conflicto conyugal, porque
La mujer pues consideraba que su pareja, su marido, le había puesto los cuernos y él juraba y perjuraba que no era así, ¿no? Y entonces, pues esta pareja buscaban un detector de mentiras. Buscaban que el hombre se, se sometiera a la máquina de la verdad, ¿no? Entonces, pues estas personas pues consultaron a diferentes profesionales hasta que pues llegaron a mí, ¿no? Y yo les dije, no, yo no trabajo con máquinas, yo trabajo con personas y yo lo que hago es hablar con las personas y en relación a lo que ellos me cuenten, pues valoro si realmente esta persona está siendo sincera o no, ¿no? Bueno, pues ellos mismos se quedaron contentos con mi forma de proceder, ¿no? Y de trabajar, y él quiso voluntariamente pues hablar conmigo para demostrar que decía la verdad, Está ¿no? muy valiente este tío. ¿Solo él o los dos? Solo él, porque aquí el que, Es el, sab- el es el, que, es el acusado. el que se valoraba si estaba siendo infiel era él, y al que no se le creía era él, y él quería demostrar que era sincero, ¿no? Pero son los típicos que, o sea, eso huele a típico auto muy confiado, en plan que puede engañar a todo el mundo. Pero bueno, sigue la historia, por favor. Me encanta, sí, totalmente. Hay personas muy valientes y muy confiadas en sí mismas. Y bueno, pues nada, pues esto va así, el proceso ¿cómo va? Ellos vienen a mi despacho, nos entrevistamos, ¿no? Luego, por supuesto, esto es un servicio profesional, tiene unos honorarios, tiene un precio. Yo les pasé el presupuesto y bueno, pues estuvieron de acuerdo con todo. Así que quedamos un día, el señor y yo, en mi despacho, pues para tener esa reunión, esa entrevista que se llama, ¿no? Así que bueno, pues ¿cuál es el protocolo? Pues prepararse varias preguntas. De esas preguntas, pues él te va a ir explicando la situación o por qué su mujer cree que él está siendo insincero, ¿no? Se lo preguntas tú y lo vas apuntando en la libreta, así. Sí, Sí. o apunto en la libreta o como ya os he dicho, yo siempre estoy grabando Sí. y entonces ya todo se queda grabado y Ah, reflejado, ¿no? ¿Qué Pero sí, tipo de pregunta puede ser, por ejemplo, ¿dónde estuviste a las 5 de la tarde ayer o algo así? ¿Quieres hacer como un bueno, ejemplo conmigo de 2 minutos sobre las preguntas que le hacías, por ejemplo? venga, vale, Venga, vale. vamos. Vale, pues por ejemplo, tu mujer me ha comentado pues que el 5 de noviembre pues tuvo la sospecha de que llegaste tarde a casa porque habías estado con otra mujer. El tráfico, o sea, el tráfico de Barcelona a esa hora es tremendo. Pero claro, ella considera que el tráfico puede hacerte retrasar según tu trayecto 1 hora, pero parece que llegaste como demasiado tarde, como que tardaste mucho más, que no es lo Ujú, habitual. ujú. Em, Ahora mismo no recuerdo qué pasó ese día, pero seguramente fuese tráfico o cualquier cosa que haya ocurrido ahí sin más. ¿Recuerdas que pasara algo en la carretera? Quizás algún accidente, no recuerdo muy bien. Habían coches de policía, pero no lo recuerdo muy bien. ¿Y dónde estaba la policía? La carretera, ¿no? ¿Y cuántos coches de policía habían? No me fijé muy bien. No te fijaste. No. ¿Y entonces por qué tu mujer considera que llegaste demasiado tarde? Bueno, sospecha de mí, ese día en concreto, pues esa fue la situación. No sé qué más decir. No. Ella me comenta que tenías una reunión con una mujer. Tienes un tráfico, o sea, había tráfico, no hay más. Tío, me engañaste, tío. Sí, ¿no? Tío, me engañaste. Con otra mujer. Entonces, Anabel García no es nadie para ti. Anabel García, no sé quién es. Ella dice que es tu secretaria. Creo que lo hemos enfocado mal esta prueba, porque claro, yo tengo información completa, estoy aquí
No, está mal enfocado, creo yo. No, está bien, O no, sea, para al final saber es qué tipo ir, de preguntas claro, hacer. al final es ir recopilando información y Tú tienes dejarte, toda la información y le vas escupiendo poco a claro, poco ahí. y entonces ver cómo reacciona y ver qué excusas te está poniendo, ¿no? Ok. Es como una Y especie de interrogatorio. Ujú. claro, el interrogatorio no es así porque sería involuntario a lo mejor o lo haría la policía y en este caso es totalmente voluntario y es una conversación, ¿no? Ujú. Es una entrevista. Y al final salió que el hombre mentía o... Bueno, pues al final, bueno, haces un cierto protocolo, ¿no? Y unas ciertas preguntas y sí, al final se fue poniendo nervioso, el hombre rompió a llorar Hostia. y sí, sí, la mujer tenía razón. ¿Te acuerdas la pregunta que le hiciste con el que se puso a llorar o o es demasiado privado eso y no se puede decir? Solo la pregunta que le hiciste. La pregunta es muy sencilla, al final tienes que demostrarle la imagen que está dando. Ujú. Y entonces cuando tú lo pones como en un espejo, es decir, vale, tú estás diciendo esto, pero desde fuera está apareciendo otra cosa, ¿no? Y a la vez los demás, pareciendo otra cosa, te están juzgando, ¿no? Entonces cuando se ve reflejado en ese espejo, con ese juicio de los de fuera y sobre todo de las personas allegadas, que es una imagen que a ti no te gusta dar y por eso estás mintiendo, por eso lo estás ocultando, es el momento en el que te rompes, porque te estás viendo reflejado como no te gusta verte reflejado, por eso estás mintiendo. Y entonces ahí es donde el hombre rompió a llorar y al final pues se supo todo. ¿Pero él mismo lo admitió o aún así decía que no y fuiste tú la que hiciste el informe diciendo que por esto, yo creo que miente? Yo hice el informe diciendo por esto. O sea, él Yo- seguía sin admitir que era verdad. Él, todo su comportamiento al final era eso, pero la palabra sí soy infiel a mi mujer, no, claro, Nunca lo nunca llegó a dijo. decirlo. Y claro, es muy difícil Hombres. Claro, decir entonces esto. tú le das ese informe a su mujer, ¿cuál es la reacción de ella? Porque claro, el marido o el novio va a seguir Claro, diciendo muchas veces nos pasa esto, ¿sabes? Por muchos informes o pruebas que tú des, al final la persona no quiere ver la realidad y lo niega igualmente, aunque te haya contratado para eso, ¿no? Ujú. En este caso, ella sí confiaba en mí, confió en mi criterio, pero sí que es cierto que al final, pues el narcisismo del hombre, pues le llevó a buscar a más profesionales. Pero, ¿qué pasó? Que no hay tantos profesionales como yo y al final siempre acababan viniendo a mí, porque buscaban esa máquina de la verdad, ese Ujú. detector de mentiras, Ujú. y no hay muchas personas que utilicen el detector de mentiras. Entonces, al final, todos los profesionales a los que consultaban decían, aquí la experta Ujú. es la detective Esther Gómez. Tú, por ejemplo, la grabación que le haces al marido mientras le entrevistas, ¿luego se lo puedes pasar a su pareja o no es legal eso? Eh, ellos consensuado me han contratado, entonces sí, Se lo puedes pasar, ¿no? podría pasárselo, pero es Ujú. totalmente innecesario, son muchas horas, Ujú. no. ¿Y por qué no se usa la máquina esa de detector de mentiras? Esa máquina, por ejemplo, ¿qué porcentaje de fiabilidad tiene? Pues mira, lo del porcentaje, la verdad que no te sé decir exactamente cuánto porcentaje tiene ahora mismo, pero sí que te digo que aquí en España no es una prueba que esté aceptada por los juzgados, ¿vale? Sí que hay gente que se dedica al detector de mentiras, a ese a dar ese servicio, pero es de una forma privada, al final, pues Ok. como hicieron estas personas, ¿no? Yo Porque, conozco a alguien que es experto en la máquina de la verdad y voy a él a someterme a ella, pero el juzgado no lo tiene como una una prueba. de sus metodologías Ujú. para valorar a los testigos o
a los... Porque, por ejemplo, Ibai hace poco hizo vídeos con un experto con la máquina del detector de mentiras Ujú. y solo ves como líneas que van subiendo, bajando. Sí, ¿Eso qué es? ¿El pulso de la persona? claro, exacto, es como como un electrocardiograma, Ujú. ¿no? Entonces te mide el pulso, te mide también los pulmones, ¿no? La respiración, te mide también... Mm, mm, hay algo más que te mide, pero ahora me he quedado en blanco. Ok. Y a raíz de ahí, en sí, se basa en lo mismo que lo que hago yo. Al final son preguntas, lo que pasa es que las preguntas son de sí o no. Ujú. Y entonces, claro, pues valoran eso, ¿no? Pues que el ritmo cardíaco te suba o te baje, que la respiración pues se suba o se baje o se entrecorte, ¿no? Y entonces ahí es donde valora el experto si el sí o el no, lo que estás contestando, pues parece verdad o no, ¿no? ¿Habrán humanos que mintiendo mantengan sus signos vitales constantes sin ningún cambio? Sí. Entonces, a estos humanos esa máquina no tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Exactamente, pues lo que hablábamos antes, hay gente que ya está acostumbrada a mentir, ya es experta en mentir, en defraudar, en hacer engaños. Entonces, a esas personas con una simple pregunta no les vas a poner nerviosos. Sí que los que no estamos acostumbrados, pues al verse pues con unos aparatos en una situación un poco conflictiva, ¿no? Un poco tediosa. Claro, eso ya le va generando una ansiedad, unos nervios, que entonces, pues a lo mejor ahí a estas personas que no están tan acostumbradas sí que las vas a pillar o sí que se van a derrumbar y te van a confesar, ¿no? Pero los que están acostumbrados es difícil, por eso es mejor estar con la persona y ver cómo reacciona, ver qué palabras utiliza y ahí seguir cambiando o seguir insistiendo en ese tema con diferentes tipos de preguntas y seguir abordando esa información hasta que vas viendo que la persona no. Ok. Hablando de mentir, nosotros hemos preparado una sección de mentiras. Expertos en mentir, yo debo decir que desde pequeño falsificaba firmas. ¿Qué me estás diciendo? Una de las cosas que es experta Esther también es de detectar las firmas falsas. Exactamente. Pero yo debo decir que desde China, desde en China, mi madre me decía, ah, fírmalo tú y ya está. Desde China con amor. De China, bueno, son cosas no legales, sino típico lo de Las notas de las clase, ¿no? notas de clase o algunos deberes, que hay muchas veces que en China, después de terminar los deberes, deben ver una firma de un adulto, o de tu madre, de tu padre, ¿Sí? para que cuando entregues al maestro, pues sepan que lo ha revisado un adulto. Ah. Eso siempre lo hacía yo. Y entonces, cuando Pero llegamos con permiso de tu madre. Sí, eso sí. Vale. O sea, todas mis firmas son con permiso de mi madre. Y desde entonces, pues, y aún más aquí en España, pues que los chinos firmamos unos caracteres chinos y siempre la colamos. Así que, Esther, hoy hemos preparado una sección para ti, es la sección de Realme, en la que hemos hecho una firma bueno, Lin ha hecho una firma suya, Vale. yo he hecho ¿3? tres más, pero no la firma entera, sino una de las letras, para que la gente pues no sepan tu firma y hagan cosas lo que quieran. Sí, que sí, no es peligroso. Vamos a enseñarte su NIE, te enseñaremos las 4 firmas que están ahí y tú tienes que saber cuál es la firma Original. suya. O sea, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la Sí, suya? hay 4 firmas, 3 hechos por él, 1 hecho por mí. Tienes que adivinar cuál es el que he hecho yo. Vale. Entonces, si lo adivina, ¿qué hacemos? ¿Tengo que sortear el móvil siempre o...? Lo que tú quieras. Bueno, ahora que la gente... sorteamos un móvil, el 70T otra vez. El que tú quieras. Sorteamos el 70T entre los espectadores. 70T de los mejores móviles más asequibles del mercado. 89,99. 89,99. Ya puedes tener un teléfono móvil con 6000 mAh de batería, más resistencia al agua. Y puedes jugar a juegos, incluso yo juego a Clash Royale y funciona bien. Ujú. Y va bien. O sea, ¿qué más quieres?
fotos y todo un montón de cosas se puede hacer. Así que gracias Realme. Ahora vamos a pasarte la información. ¿Vale? Tómate el tiempo que quieras, podemos hacer cortes, o sea, tú haz como que fuese... De hecho, ha traído una lupa para verlo. Sí. Espectacular. Sí, Eso sí, es sí. muy detective. Sí. Vale. No como nosotros, que vamos con una pajarita y ya está. Ok, si quieres... Bueno, la referencia a un detective la tenéis. Entonces, Lynn dice que se ha sorprendido de lo bien que le imito la firma. Sí, yo me he quedado muy sorprendido. Y el Lynn es una persona que, o sea, su firma china es muy fea. De verdad. Ah, sí, pues yo la veo muy bonita, ¿eh? Es Sí, que tú la por lo ves. general los chinos, nuestras firmas chinas son garabatos en chino. No es como los españoles que os inventáis algo. Son letras chinas, entonces Pero su a mí firma, me cuesta. es un español haciendo garabatos chinos. De verdad, yo la primera vez que vi su firma dije, ¿y eso, tío? Primero tengo que ver cuál es la firma verdadera, ¿vale? Para Vale. poder luego... aquí la metodología es esa, es la comparación, ¿vale? Se llama grafoscopia, ¿vale? Copia, pues la comparación, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo que primero valorar cuáles son los trazos que hace Lynn verdaderamente, ¿no? Su firma real. Y aquí pues estoy viendo unos trazos que no sé cómo describirlos, para mí son líneas. Es que es muy difícil, muy Es difícil. difícil. Claro, perdonadme, no conozco vuestra caligrafía. Sí es cierto que el DNI normalmente lo hacemos en una tableta y también pues transgiversa un poco la firma real, ¿vale? Vale. Porque lo digitaliza. ¿Quieres ir descartando para que lo Vamos hagamos a ir más descartando, venga. Va. descarta el primero. La primera, vale, vemos esas líneas en vertical arriba del todo. Vale, una de ellas es más larga que la otra, la de la derecha es muchísimo más, tiene más longitud, ¿vale? Mide más, eso es importante a la hora de valorar una firma, cuánto mide. Luego la otra es un poquito más pequeña. No llegan a tocarse, ¿vale? Que eso también es interesante, puede ser un rasgo muy diferenciador de su personalidad, de su forma de escribir. Luego la línea horizontal, esa línea horizontal en el DNI parece muy recta, ¿vale? Pero aquí sí que veo que tiene como unas ondulaciones, ¿vale? Estas ondulaciones se repiten en las cuatro firmas. Claro, porque es que he imitado a la... no, no, no he imitado a la firma del NIE, sino que he imitado a la firma que ha hecho él, en verdad. Vale. ¿Qué más? Entonces, luego tenemos una línea vertical como que divide esa firma en izquierda y derecha, ¿vale? Esa línea vertical, esa sí que está bastante apoyada, ¿vale? Se nota dónde empieza y dónde acaba, y ahí sí que tiene un poco más de vitalidad, de energía que hablábamos antes, ¿no? Y luego la parte de la izquierda, pues tenemos lo parecido a la zona de arriba de esas dos líneas, pero en la parte de la izquierda, enfocados al margen izquierdo, ¿vale? Y también una es más grande, más longitudinal y otra un poquito más pequeña. Y la parte de la derecha, pues tenemos como unos rasgos como más ovalados, ¿no? Ujú. En la firma, lo que os decía, como que se superponen, como que están muy juntos, y en la 1, están bastante separados. Vale. Yo diría que la número 1 no es real. Va a ser que sea real, ¿no? Justo la número 1 es la real. La real, pues totalmente diferente a lo que tienes en el DNI. Qué bueno, ¿no? Es que Sí, es voy súper- a intentar que el editor ponga también ese cacho de mi NIE nada más en pantalla Claro, para que claro. la gente en casa lo pueda valorar Pero también. es que creo que... O sea, Pero sí, ¿Cuánto hace de tu DNI? ¿De tu NIE? unos años. O sea, yo lo que he hecho ahora es que yo he firmado como lo tengo en mi mente, no como lo tengo en el Claro, NIE. ya, es que, Entonces, es que él muy me ha difícil, copiado a tío. mí por cómo lo he hecho yo ¿sabes? en el... Claro, esto pasa. Es muy importante saber en qué año se hizo la firma. Ujú. Porque O sí sea, que es si puedes cierto. ponerlo
abajo porque vamos a pixelar esto y claro, si te lo pones en la cara, te pixelamos la cara Perdón. también. Ahora no me he dado cuenta. Y lo que decía, es muy importante saber cuándo se hace la firma. ¿Por qué? Porque nuestra evolución personal hace que modifiquemos un poquito nuestra firma. Todos los rasgos en conjunto parecen iguales, ¿vale? Ujú, Pero luego hay ciertos rasgos que van variando. En este caso, lo que pues, decía, por ejemplo, la línea está horizontal, es muy horizontal, es bastante recta en el NIE, cosa que en la que has hecho aquí Ya, tiene esas ondulaciones. Y eso ujú, es por tus cambios ujú, vivenciales, vitales, ¿vale? También, pues eso, a lo mejor el juntar esos caracteres de la zona de la derecha, además de por el espacio que normalmente te suelen dejar ujú, para firmar en el NIE, pues también puede haber variado dentro de tu evolución personal. Y entonces, eh, lo que significaría grafológicamente, pues hace que a lo mejor tú en esa zona de personal y que has evolucionado, pues haga que estos caracteres los separes más ahora, ¿no? ujú. pero es mejor que acierte, ¿no? O sea, Sí, la de verdad que, verdad. la verdad que sí, pero bueno. De verdad, no sé qué, no sé, o sea, Sí, no. sí, sí, son letras chinas, era muy difícil eso. Aparte, hay una cosa que le dije antes, que justo la número uno, las reales que tú dices, que uno es más largo que otro, Sí, es la única que tiene uno más largo que otro. Las otras tres es como que tiene más o menos la misma sí. longitud. Entonces le dije a él, tío, te has equivocado en que lo has hecho todo igual y justo mi firma, uno Claro, es, ahí es 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 más donde, larga que claro, otro. ahí es donde también se podría ver. Vamos, chicos, que ha estado 5 minutos, que esto no es una prueba No, real. esto requiere muchas horas y Aparte, son letras muchos días. chinas, ella está acostumbrada a firmas españolas, no cuenta esto. No, bueno, pues se tiene que saber analizar de todo, ¿eh? Ajá, Pero sí que es cierto que esto tiene una metodología muy, muy rigurosa y necesito mucho más tiempo para ujú. todos estos detalles que tú comentas. Seguramente en el laboratorio los hubiera visto, ¿vale? Soltaremos el móvil igualmente. Solo demuestra de que yo, o sea, yo Que firma muy bien, ¿eh? estoy loco. Que falsifica muy bien Que, la bueno, firma. lo que hablábamos antes, los que están acostumbrados a mentir, pues es difícil. Soy muy bueno esta bien. Pues nada, chicos. Pasamos a la sección de mentiras, ¿vale? Que bueno, hasta ahora hemos hablado un poquito más así de la profesión. Vamos a las mentiras, que Esther es la más especializada en el tema de mentiras. Y tú decías, por ejemplo, bueno, nosotros vemos por internet de que hay muchos gestos, o sea, si mueve la ceja o si mira a la izquierda, está buscando un recuerdo, o si se te queda mirando fijamente y es que está intentando convencerte de la mentira. O sea, estas cosas que vemos nosotros funcionan de verdad. O sea, por ejemplo, si estamos así, es que estamos de desacuerdo, ¿no? O sea, yo recuerdo de un montón de cosas que he visto. ¿Cuáles son los gestos? O sea, ¿esto es real o hay otros gestos que se pueden mejorar para detectarlos mejor? Vale. Bueno, primero de todo está lo que todo el mundo cree, que es que hay un gesto que te delata como mentiroso. Y eso es totalmente incierto, eso no existe, no es verdad, ¿vale? No hay un solo gesto que por sí solo te diga que alguien es un mentiroso, te está diciendo una mentira. Em, Son en realidad lo que tú decías, ¿no? Ves en internet, ves vídeos, ves personas que salen en televisión, pues que te dicen esto, ¿no? Que si se cruza de brazos es que no está de acuerdo con la conversación, o es que te está mintiendo, que si se rasca la nariz también te está soltando una mentira, Sí. muchas cosas de estas que son como afirmaciones absolutas que no son verdad. Que lo que dice si alguien miente es todo su comportamiento y su forma de hablar, ¿vale? Entonces, si tú coges ese cruce de brazos y lo sumas a cómo tiene puesto su torso, por ejemplo, o cómo tiene sus piernas, si también las tiene cruzadas, cómo te está mirando, qué expresión en la cara tiene, todos estos detalles los vas sumando y te van diciendo, vale, pues esta expresión con este cruce de brazos, con este torso a lo mejor tirado hacia atrás, con este cruce de piernas, todo sumado en relación a lo que estamos hablando, pues puede ser que sí que la persona no esté siendo sincera.
¿vale? Pero un solo gesto, los gestos tienen muchos significados. Es como la palabra, pueden ser sinónimos. Entonces, depende del contexto, puede significar una cosa o puede significar otra. Ese cruce de brazos que tú me decías, si ahora tuviéramos la ventana abierta o el aire acondicionado puesto con bajos grados, pues a lo mejor a mí me podría estar dando frío y yo cruzarme de brazos. Ujú. Y no es que te esté mintiendo, ¿vale? Porque ahora mismo estoy siendo sincera contigo, pero a lo mejor tú lo percibes como mentira porque lo has escuchado en la tele o porque has visto un vídeo súper sonado y me estás juzgando de una manera que no es cierta. ¿Por qué? Porque me estoy cruzando de brazos para darme calor, porque tengo frío, ¿vale? O a lo mejor, si el asiento o la silla no tuviera reposabrazos, pues me pasaría lo mismo. A lo mejor yo me cruzo de brazos porque para mí es más cómodo tener los brazos apoyados en mí que no dejados colgados al lado mío, ¿no? Que como que es incómodo. Y normalmente nos pasa que no sabemos qué hacer con los brazos. Entonces, como no sabemos qué hacerlo con los brazos cuando hablamos o cuando alguien nos habla, los solemos cruzar. Ya. ¿Vale? Entonces, tú estás percibiendo una información porque alguien te ha dicho que ese simple gesto significa que te estoy mintiendo. Y no, es el sumando de todo mi cuerpo, de todo mi lenguaje corporal, el que te va a decir si realmente parezco sincera o no. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, el detector de mentiras que te mide tu pulso, o sea, también está mirando solamente un factor, que es el pulso o tu corazón o cómo late cuando dices una Exacto, mentira. sí, o la respiración está, bueno, en sí está mirando varios factores, ¿vale? Porque es el pulso, es la respiración, es toda la frecuencia cardíaca está, ¿vale? Y a la vez tienes al experto, Ujú. pues que te está haciendo las preguntas y te está valorando también luego esos electrocardiogramas, ¿no? Que se ven para ver esos picos, ¿no? De si se altera la persona o no se altera la persona, ¿no? Entonces, un análisis tuya, por ejemplo, sería más efectivo que un detector de mentiras de estos del pulso, por ejemplo. Yo creo que sí, porque al final la persona es capaz de valorar todo ese conjunto del individuo. A mí me gusta decir individuo, ¿vale? Porque cada uno somos individuos únicos, individuales, ¿vale? Por nuestras experiencias vividas, por nuestros valores, por nuestras creencias, por muchas cosas que nos forman como persona, ¿no? Entonces, al final la máquina solo te está valorando esos rasgos que hemos dicho y el experto se centra en esos picos lo llamo electrocardiograma, pero realmente no sé cómo se llama, cosa que yo estoy valorando todo el conjunto de la persona, Claro. sus emociones, su forma de comportarse, su forma de expresarse, lo que posiblemente puedo deducir que esté pasando por su cerebro, que es algo muy difícil de entender, que al final la detección de mentiras no se puede valorar al 100%, porque yo no puedo ver lo que está pensando la persona. Yo puedo deducir, según cómo se comporta, qué procesos neuronales está teniendo en el cerebro, pero realmente no puedo saber si esta persona está pensando una cosa o está pensando en otra. Por ejemplo, yo ahora te puedo estar hablando y viendo que te estás poniendo nervioso, que estás empezando a sudar, y yo todo eso a mí me indica que tú te estás preocupando a lo mejor por la conversación que estamos teniendo y te estoy eh, eh, mm, subiendo ese nerviosismo, ¿no? Y esa intranquilidad de que a lo mejor te estoy poniendo entre la espada y la pared. Pero dentro tuyo, a lo mejor lo que es ese sudor, esa intranquilidad, esos movimientos en la silla, lo que está pasando es que estás teniendo ganas de ir al baño. Entonces, digamos que tu trabajo es intentar analizar todas las cosas que puedan indicar que esté incómodo o que esté posiblemente mintiendo. Entonces, cuanto más puntos cumpla, es más probable de que alguien sea mentiroso, Exacto. ¿verdad? Vale, ¿puedes Al decir final como... podría ser como un checklist, Exacto. ¿vale? ¿Puedes decir como los top 10 factores de que tú sueles ver más cuando alguien miente? Vale.
Ok. Los, Los top no sé 10. si top 10, voy a ir improvisando sobre la marcha, ¿vale? Ok. Pero al final es, primero, el torso es muy importante, cómo está dirigido o qué es lo que está haciendo. ¿Qué es el Ujú. torso? El torso es, Ah, vale. es Pues, toda la parte frontal o todo el pecho. Em, Luego también el movimiento de las manos, si ujú. realmente la persona se mueve o no se mueve. Pero del torso, ¿qué es lo que indica que estaría mintiendo? ¿Que está encorvado o cuanto más recto? Claro, ahí es donde lo que hablamos. Las posturas, los gestos pueden tener muchos significados. En un contexto podría decirnos que la persona, si está curvada, se me encoge, pues puede ser que sea uno de los indicadores, siempre sumando con los demás, ¿vale? Ujú. Siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede estar siendo insincera, ocultando información, ¿vale? Y se me curve porque no quiere ser abierta Ujú. en la comunicación, ¿vale? O al revés, también se me puede estar tirando para atrás, Ujú. ¿vale? Ese también tirado para atrás también puede ser que me estoy alejando del problema, de la conversación y también pues a lo mejor soy distante con este tema por algo. Ese algo va a ser, vamos a sumar toda Ok. esa información, pues por ejemplo, con los movimientos de las manos. Si mueve manos o no mueve manos. Si la persona está muy rígida, pues seguramente esa persona ya está más nerviosa, ya tiene un estrés acumulado, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa? Que ese estrés acumulado, ¿qué hace? Lo que hace es que nos paraliza, ¿vale? Y además tenemos nosotros normalmente preconcebido con esto que decíamos de la tele, de los vídeos, pues que si nos quedamos quietos, pues a lo mejor parecemos como menos sinceros, ¿no? Entonces, pues ahí también, si no se mueve o a la vez se mueve mucho, pues nos puede también, junto con el torso, por ejemplo, sumar y darnos información de que esa persona nos está ocultando información o nos está dando información errónea, ¿no? A la vez, pues bueno, las piernas, por ejemplo, o los pies, hacia dónde van enfocados, o si los tiene cruzados o no, o si los tiene abiertos, pues también esa suma de gestos nos puede decir si la persona está siendo sincera o no. La expresión de la cara, si la expresión de la cara nos está dando una sonrisa, una neutralidad, una tranquilidad, o al revés. O si estás contraída, está enfadada, nos está dando también esas señales de expresión facial, ¿no? Entonces, vamos a ir sumando parte por parte el cuerpo para ver si este checklist nos sale como que la persona no está siendo sincera. Y a la vez, luego lo que decimos, todo esto se suma con el contexto, con la conversación y qué palabras se está utilizando, o cómo las está utilizando, o cómo se está expresando. ¿Vale? Si habla mucho, si no habla mucho, si utiliza muchos silencios, si tartamudea, si no tartamudea. ¿La tartamudez es un signo positivo de que sea probable de que esté mintiendo? Primero habría que ver si la persona tiene un problema, ¿no? Lo digo por mí, Lo- porque yo, Ya. logopédico. Todos lo sabemos. Y yo también, en ¿Tú verdad. tartamudeas? yo tartamudeo antiguamente muchísimo, cada vez menos, pero sí, yo tartamudeo bastante. Últimamente no, ¿Pero pero está como dura- diagnosticado o simplemente tú te das cuenta de que al no, hablar... o sea, yo llego a un punto en el que en la ESO la profesora me decía, lee del párrafo tal a tal, y yo no podía. O si lo leía, iba muy lento o muy mal. O sea, hasta ese punto. Ujú. Pero no, nunca fui a ni un logopeda ni nada, porque mis padres no me lo pagaban, así que, Bueno, así que tuve que lidiar con ello. con, con tu... Yo, Pe- yo debo decir que estoy sudando porque hay un poco de calor y después me duele un poco el trasero. Por eso estoy un poco así que... De verdad, de verdad. Ujú. ¿Pero que has hecho un mal gesto? No, cosas... no voy a especificar esas cosas, Uy, pero... uy, no quiero preguntar. No quiero preguntar. Por ejemplo, las manos tocando la nariz o la barbilla o estar así indican también algo favorable a que alguien está mintiendo. Eso es lo que normalmente se cree, Ujú. ¿vale? Que normalmente si uno se rasca la nariz o se rasca la barbilla es que es señal de que alguien está mintiendo y se ve y se oye así de veces, ¿vale? Y en las películas, en las series, sobre todo, se utiliza muchísimo para decir eso, se ha rascado la nariz, está mintiendo. Pero no,
Es lo que te digo, al final es un conjunto de gestos que te van a decir si esa persona, si ese gesto realmente te está indicando que la persona está mintiendo o no. Se puede estar rascando la nariz, puede tener frío, puede estar constipada, no tener un pañuelo cerca. O Ujú. sea, en sí no. ¿Tú tienes algún método para detectar mentiras? Eh, lo hacemos entre nosotros, ese ejemplo, por ejemplo. Sí, por O sea, ejemplo. yo creo que tú no me mientes mucho o casi nunca me mientes, Ah, te lo creíste. pero sí que noto cuando te pones nervioso. Él lo que hace muy bien es que habla por 2, 3 minutos y no ha dicho exactamente nada. Y cuando hace eso, yo sé que no me está mintiendo, pero me oculta la verdad. Información. Entonces, cuando ocurre eso de que le pregunto una pregunta bastante fácil, se pone a dar 1000 vueltas y a decir 1000 cosas y a hacer su sonrisa esa Nerviosa. de nervioso, yo ahí sé que no me está diciendo toda la verdad o que está incómodo hablando sobre ese tema. Claro, ahí es que quiero enlazarlo con lo que decíais antes del tartamudeo. Soy como un político, doy vueltas y ya está. Ostras, No bueno, siempre, solo en esos casos que te digo, que te pregunto algo bastante fácil y directo y no es capaz de decirme la respuesta rápida, sino que da 1000 vueltas. y normalmente no es así, Y ¿no? O sea, normalmente, cuando es algo normal, natural, que sabe la respuesta, sí, eso es más espontáneo, es más rápido al sí, es hablar. más espontáneo. Es que también, no sé si es que su léxico no sé si es por su español, que tampoco tiene como tantos recursos para explicar cosas que a veces a mí me cuesta entenderle un poquito. Claro, esto pasa. O sea, cuando Ujú, alguien no está hablando su idioma natal, ujú. claro, su proceso cognitivo es más lento, ¿vale? Porque tiene que ir Pero estructurando lleva toda. 20 años aquí, ha estudiado aquí, Pero debería de... He usado ese recurso durante 20 años. te sabe mentir muy bien, ¿no? Pero sí, no Pero me miente mucho. No, no, no creo que es me... muy que me honesto. mienta. No, creo que incluso sé cuando él me hace una pregunta y quizás no la quiero responder así directamente. O sea, por ejemplo, alguna cosa que él me pregunta si lo he hecho, todavía no lo he hecho y debería de haberlo hecho y a lo mejor por eso doy vueltas. Yo sé que él sabe que no lo he hecho y estoy como buscando alguna otra excusa. Eso sí que se nota bastante. Y yo creo que él, ¿Tú eres consciente de que se te nota? sí, sí, yo que soy consciente, soy consciente. Soy consciente de que él me pilla, en verdad. Soy bastante malo en mintiendo, en verdad. O sea, solamente en juegos, quizás sí que... El juego es un crack, ahí es imposible... ahí es como que su personalidad cambia. Ostras, Sí, tiene un sí, alter ego. sí, 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 sí. es increíble. En juegos de mentir, sí que es verdad que lo puede hacer un poco mejor. Ujú. Y a él, por ejemplo, creo que puede ser que lo mismo, pero tú en vez de hablar no dices nada. ¿Sabes? Que hay como un silencio. Ponme un ejemplo. Eh, Te pregunto algo y de repente como que te pones a... y no dices nada, en vez de decir cosas como yo. Pero en persona dices, o por chat. En persona o por... Bueno, por chat no, pero en persona quizás. O por chat lo mismo, ¿no? No, en persona por chat yo lo juzgo todo totalmente diferente. Sí. O sea, si no te respondo por chat es que o no lo he visto Ah, no, o sí, creo sí, que no. ya te he O sea, no, respondido. yo en chat lo entendí como videollamada, pero Ah, vale, vale, ok. de Pues repente quedas como callado. no me doy cuenta. ¿Me lo puedes preguntar otra vez? O sea, yo soy No, de no, preguntar algo hasta que obtengo mi respuesta. Si no la obtengo, yo te lo sigo preguntando. vale, vale. No, por eso te respondo con vueltas. Ah, muy bien, muy buena. Así también tengo tiempo para pensar. Qué Ujú, mentira decirle. ujú. Claro, pues, es que estáis poniendo claros ejemplos y mucho mejor que buscar un gesto delatador, ¿sabes? O sea, tú te has dado cuenta que su forma de comportarse y de ser es cuando le preguntas algo, te contesta. Pero en el momento que le has pillado desprevenido o que te quiere soltar una trola, una mentira, se queda callado. Antes de soltarte cualquier respuesta vaga, él prefiere callarse, Y ya está, sí. no darte ninguna respuesta o incluso tener sus segundos para trajinar esa respuesta, porque al final el cerebro va muy rápido, ¿vale? En trajinar esa respuesta y entonces soltarte lo que te tenga que soltar. Y él es al revés. Él, en vez de callarse y pensar un poco qué respuesta te va a dar,
te suelta ahí lo primero que se le ocurre, y como lo primero que se le ocurre es, hostia, que me acaba de preguntar algo. Claro, es que tu cerebro va a 1000. Me acaba de preguntar algo que no he hecho, ¿cómo le digo que no lo he hecho, pero que se crea que sí? Entonces te va metiendo tantos inputs en el cerebro que te estás haciendo un lío a la hora de hablar y lo transmites así. Tu cerebro va a 1000, porque el cerebro tiene muchos procesos neuronales y muchas conexiones, y entonces tú lo reflejas de esa manera, pues tartamudeando, ponerte nervioso, diciendo palabras inconexas, que hacen que él, que ya te conoce, pues vea que no estás siendo totalmente sincero. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar eso, para mentir mejor? Pues, por ejemplo, primero ser consciente de que hacéis esto. ¿Ves? Tú a él le has preguntado y él no es consciente de que se calla, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, ahora que sabe que cuando le preguntas algo que en lo que te quiere mentir se calla, va a buscar otra manera para poderte embaucar. Y tú, ahora mismo, lo mismo. Tú ahora ya sabes que sí, que puede ser que empiezas a preguntar, ya eras un poco consciente de ello, de que tú respondes así, rápido, sin ton ni son. Entonces, claro, lo que tenéis que hacer es valorarlo, cómo os comportáis, y cambiarlo, y ser un poco, tú, ser más tranquilo, ¿no? Pensar un poco la respuesta, y hacer esos, además con tu cuerpo, pues hacer esos movimientos, esa pose corporal que parezca más sincero, ¿no? Quitarme la risa esa. No, Quitar- yo voy a explicar el patrón exacto de cuando él no dice la verdad, porque no es que responda rápido. Yo le hago una pregunta un poco difícil de responder y lo primero que hace es como que se queda como, luego suelta una sonrisa falsa, coge un respiro, vuelve a ¿Cómo intentar esa hablar, sonrisa falsa? no sé, Esa- ir no, a los capítulos y ya, o sea, es como una sonrisa muy corta que suena siempre igual, es muy corta, entonces piensa un poco, hace la sonrisa, piensa un poquito más y ahí empieza a hablar. Y ahí es cuando se pone a dar 1000 a vueltas. dar vueltas. Ese es el patrón de cuando Pomelo miente. Si alguien trata con él alguna vez, os doy pista. Los buscaremos en los Entonces, programas. hay como ejercicios para gente que quiera ser detective, que quieran entrenar su detección de mentiras, por ejemplo. Claro, sí. O sea, ejercicios. Yo siempre digo que si yo he podido ser experta en detección de mentiras, todo el mundo puede, ¿vale? Al final son habilidades. Es ser consciente de lo que tu cerebro está percibiendo. Y ahí entramos en lo que hablábamos de la intuición al principio, ¿vale? No es intuición. Es ser consciente de que tu cerebro sí que está viendo cosas que tú conscientemente no sabes interpretar. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja a un nivel de velocidad increíble, hace 1000 cosas a la vez, ve mil situaciones distintas, y tú conscientemente solo puedes interpretar unas, ¿vale? Entonces, en el momento que quieres leer ese lenguaje corporal, entenderlo, o darte cuenta de si alguien te está mintiendo, lo que tú tienes que hacer es esto, es poder ejercitar esa conciencia de lo que tu cerebro está percibiendo. ¿Cómo, cómo hacemos esto? Yo siempre lo comparo a una cámara de seguridad, ¿vale? La cámara de seguridad la tienes colgada en una esquina, ¿no? Y esa cámara de seguridad está como en segundo plano, en un tercer plano. Nadie sabe que está, si no se fija, pero lo está viendo todo, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es eso, como ser consciente y salir de sí y ver toda la situación en general. Ser consciente de qué estás transmitiendo tú como persona, como interlocutor, personalmente, qué postura, qué cara le estás poniendo a tu interlocutor, y luego a la vez ver cómo se está comportando esa persona y qué es lo que está transmitiendo con todo su comportamiento. Y a la vez darte cuenta de qué está pasando alrededor. O sea, es como un Porque, juego así de tercera persona, ¿no? Digamos. exactamente, porque tenemos que darnos cuenta qué está pasando alrededor, porque lo que decíamos antes, al final tú no sabes lo que está pasando en el cerebro, y a Ujú. lo mejor hay una distracción detrás vuestro, ¿no? La manera, por ejemplo, de estudiar sería tener primero la teoría, un libro con todo esto que tú explicabas, Sí. y al mismo tiempo como que te dan grabaciones y tú tienes que ir analizando con lo que sabes de teoría
con lo que ves en... Claro, al final tienes que ir practicando, que son ejercicios, ¿no? O sea, tú tienes la base, la teoría, bueno, pues esos libros que te van dando ciertas pautas de en qué te has de fijar y qué significa cada gesto, cada expresión, cada movimiento, y luego practicarlo con personas reales. Ujú. En Claro. la carrera, por ejemplo, habían exámenes de este tipo, por ejemplo, que os dan una grabación y os piden analizar esta situación, por ejemplo. Comportamiento no verbal y detección de mentiras es un máster. Es un máster. Y sí, hay que diferenciarlo de la carrera de investigación privada, pero sí, claro, la mayoría de trabajos es esto, es una grabación en la que alguien está dando una declaración y entonces tienes que, pues eso, valorar pues todo su comportamiento o depende en el tema que estés, pues solo las microexpresiones, ¿no? La expresión facial. Y depende en el tema que estés, pues solo el contenido del mensaje, qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues eso, lo sumas todo y Pero vas... ¿ese examen es un caso real o es un actor que dice que le han dicho tienes que hacer esos signos para parecer mintiendo o para ver si los alumnos reaccionan? No, normalmente son casos reales. Un caso real. Pero bueno, a lo mejor son mediáticos, a lo mejor han salido en la televisión los juicios a veces que salen, ¿no? Ok. De asesinos o de alguna cosa que normalmente pues luego lo televisan, ¿no? Pues son este tipo de casos. Claro que también puedes tener ejemplos de actores, ¿no? Hechos en el aula o específicamente para ese máster, ¿no? Ujú. Pero en sí suelen ser reales. Y yo lo que siempre digo, cuando doy clase a mis alumnos, pues claro, cuando tú ya tienes con los 4 detalles, ¿no? De cómo analizar lo que os acabo de decir, ¿no? Que sí, la expresión facial, el torso, las manos, las piernas. Claro, tú ya estás teniendo esa base, ese protocolo, ese seguimiento, esa metodología. Entonces, ya aunque no estés profesionalizado y no hayas practicado lo suficiente, tú esta tarde, cuando salgamos de aquí, tú ya podrás ver un montón de cosas que a lo mejor hace 3 horas no te estabas fijando. ¿Por qué? Vale. Porque ya has expandido tu visión, tu cerebro, un poquito más para poder ver esos detallitos que yo te he estado explicando. Así que ya tendrás una ventaja respecto al resto del mundo. Es como abrir el chip para fijarse más. ¿Alguna vez te has encontrado a alguien que mienta tan bien que tú dices, he analizado todo, pero no encuentro, o sea, sé que hay alguna mentira, pero no soy capaz de saber qué es? Sí, claro que me encuentro con esto. ¿Cómo suelen ser estas personas? Es decir, están ahí sentados, Qué tienen, buena tienen pregunta. la misma pose todo el rato, te responden con la misma energía, con los mismos... O sea, ¿todo son como súper neutros o cómo son estas personas? Al revés, o sea, normalmente los que son muy neutros ya te están dando como detalles de que algo no cuadra, porque al final todos somos personas, sentimos, nos expresamos y el estar tan neutral es que te estás controlando. Entonces, el controlarse ya te está dando información de por qué se está controlando esta Ujú, persona, por qué no se muestra tal y como es, si no pasa nada, ¿no? ujú, Aquí el difícil es el que se muestra amable, el que se muestra carismático, el que se presta a ayudar. Esos son los difíciles, porque son los que parece que no tengan nada que ocultar y que te estén dando toda la información del mundo y en realidad te están embaucando. O sea, es justo al contrario. ok. O sea, creo que nos hemos olvidado de una pregunta muy importante. ¿Quiénes ¡Guau! son más mentirosos o mienten mejor, las mujeres o los hombres? ¡Ostras! Creo que esta se nos ha pasado completamente. Creo que todos tenemos la respuesta a la mente, ¿no? Pero no lo decimos, por si acaso. Yo no. Ah, vale. Pues Yo mira, tampoco, entonces. la verdad, no tengo, a ver, no tengo una ciencia cierta ni he estudiado cuáles son los porcentajes de mejor hombres o mujeres en las mentiras. Pero, pero sí que se suele creer que las mujeres sabemos embaucar mejor, sabemos mentir mejor que los hombres. Porque a lo mejor nos ponemos más en la situación, sabemos ver los diferentes puntos de vista ¡Lo y, sabía! y a lo mejor los hombres en ese sentido son más planos, ¿no? Ok, o sea, Ah, ¿sabéis mentir mejor, pero también mentís más o solo sabéis mentir mejor? sabemos mentir mejor.
Yo creo que a lo mejor mentir más puede mentir a lo Igual mejor los hombres, más, ¿no? puede ser que mienta más el hombre. Ok. Por esa imagen que tiene que dar el hombre, ¿no? Entonces, sabiendo las mujeres mentir más y mientan más los Mej- hombres, las mujeres en verdad saben que los hombres están mintiendo, ¿no? O sea, lo que pasa es que no lo Bueno, es lo que se suele decir con la intuición femenina, ¿no? Que, que normalmente pues la mujer tiene ese sexto sentido, esa intuición femenina que sabe ver en el ambiente si el hombre está mintiendo o no. Pero al final es porque eso, porque tenemos un poco más de recursos, somos más conscientes o siempre estamos como más avispadas o al acecho de que alguien nos pueda mentir o nos pueda hacer un daño, ¿no? Siempre estamos como más alerta nosotras, ¿no? O sea, los hombres mentimos más, pero mentimos más a los familiares, a los amigos, a los jefes. A los jefes seguro que sí, mucho, pero... O sea, decimos 10 mentiras al día O eh, más. o más. Los hombres más, seguramente. Eh, ¿a quién, a qué personas lo hacemos Vale, normalmente? esto está bien diferenciarlo, porque y también es que es el tipo de mentira, ¿no? Normalmente no nos importa mentir a los desconocidos, ¿vale? O sea, a cualquier desconocido le soltamos una mentirijilla, le soltamos una mentira, vamos, de la hostia, que nos da igual, no nos sentimos mal, al revés, pues si ayuda a dejarnos como mejor, con una mejor imagen, pues mucho mejor, ¿no? Luego están las mentiras a los familiares o a los conocidos o a los amigos, ¿no? Que eso ya es lo que hablábamos antes de las mentiras blancas o piadosas, ¿no? Esas son las que solemos hacer a los familiares para no hacerles daño, para no ponerlos en una situación conflictiva, ¿vale? Pues eso es como más emocional, ¿no? Es como ser benevolente o ser bueno, porque como los quieres, pues no les quieres hacer daño, ¿vale? Esto creo que en China, o sea, tú antes nos preguntaste si en China había mentiras blancas o mentiras piadosas de estas. Justamente cuando estaba preparando el guión, estaba pensando en si aquí en España existía eso. ¿Sabes? O sea, en China llaman la mentira blanca esa como, no sé si tú sabes la palabra, 善意的谎言. O sea, que es una mentira pero con buena intención. Con buena intención. Claro, que es, en verdad es como que la mentira muchas veces es mejor que la verdad, algo así, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, solamente se me ocurre ese caso, y es cuando, por ejemplo, un familiar que está muy mayor está a punto de fallecer, digamos, Sí, y entonces eso lo que suele pasar es que el médico diga, el médico aparte a ese familiar sí. y se lo comunique a sus familiares cercanos, a los hijos o a la mujer, lo que sea. Ujú. Y lo que los hijos a veces hacen, bueno, eso en China, por ejemplo, es no decírselo, porque ya no tiene cura, ya no puede hacer nada. Para decirle que le quedan un mes, 2 meses, 3 meses, Sí. mejor que se los pase un mes, 2 meses, 3 meses sin saber y así por lo menos pues disfruta de esos meses y no está todo el rato en la cabeza ahí pensando de que tiene una enfermedad ya que le va a terminar Termina. la vida, ¿no? Ujú. Y esto pues sería como una mentira pues por tu bien. Claro, Vale. y esto es como un debate, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿se lo dirías Claro, es a tu que familiar o a tu amigo cercano, sabes, que le quedan así 3 meses? yo, yo para mí en realidad es no ser sincero, le estás ocultando información. A lo mejor la persona, si aún se siente vital, tiene energía, viviría la vida de otra manera o haría ciertas acciones diferentes sabiendo que le van a quedar escaso tiempo de vida, ¿no? Cambiaría su forma de ser, cambiaría su forma de proceder o se haría el viaje de su vida que no se ha hecho nunca si supiera que realmente le queda tan poco tiempo de vida. Entonces, le estás omitiendo información que es importante para que esa persona tenga su capacidad de decisión ante la situación que se enfrenta y que no es consciente. O sea, es una mentira buena, ¿no? Pero a la vez le estás desinformando
Y a lo mejor lo que tú crees que tú harías, que es también algo, la empatía y lo que y lo que nos tenemos que poner dentro de la otra persona, lo que hacemos es pensar que esa persona va a reaccionar igual que reaccionamos nosotros. Y tú a lo mejor no lo querrías saber, pero el enfermo sí. Ya. O al revés, si el enfermo te comunicó en su momento que no quiere ser consciente de que se va a morir, pues entonces tú estás respetando su criterio. Pero si no, para mí es mentir. Y la teoría dice que eso es mentira, ¿no? Por mucho que tú tengas una buena intención con el enfermo, por ejemplo. Esto es un tema más filosófico, diría yo, ¿no? Sí, ética, valores, un poco, sí, entra un Eso, poco todo. tú, por ejemplo, antes has dicho que solo en una mañana hemos podido mentir más de 10 veces. Yo creo que no miento, ¿eh? O sea, yo durante todo el día... Pero tú hablas con gente. No. Claro. Claro, yo hablar con gente en Tú te mientes a ti mismo, entonces. A ti. Claro, yo durante el día es la gente que veo en el gimnasio, a él de vez en cuando, podcast, y el resto es trabajar en casa y hablar con gente por chat. Claro. Yo no siento que yo mienta durante el día. Claro, aquí tenemos que un poco valorar qué consideramos mentira y qué no. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, hay muchas cosas que nosotros no consideramos mentira, que en teoría, en la teoría, sí que lo son. ¿Vale? Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Ocultar información o decir medias verdades, ¿no? Que a la gente le gusta mucho decir eso. Medias Sí. verdades, o sea, dar un poco de información verdadera, pero sin dar toda la información. Entonces, o el buenos días, guapa, o hola, ¿qué tal? Oye, yo me cruzo contigo por la calle o en el ascensor y te digo, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú dices, bien. Y si digo bien y no estoy bien, Pero es claro, mentir eso también. ya es mentir, ¿no? Entonces, eso ya se considera mentira. Claro, entonces, Y si claro, te digo bien y estoy normal, o sea, un día random, normal, sin más, y te digo bien, ¿es también mentir? no, es bien, porque es un día normal. Ok. Es más, te digo cómo estás, tampoco me importa, ¿verdad? Bueno, es que normalmente solemos hacer esto, ¿no? Al final saludamos y decimos cómo estás, pero es como una cortesía. En realidad no queremos que te me pongas a explicar tus problemas del día a día, ¿no? Que ahora que tenemos toda esta información, ¿quieres que te haga una prueba? Te digo 3 cosas, uno es mentira. Tú me puedes preguntar cosas sobre todo lo que te digo. Tienes un 33% Madre mía. de acierto. O sea, durante todo este momento que él ha estado charlando, en mi mente estaba pensando solo en eso. ¿Ves? Estaba callado. Ujú. De ahí. ¿Quieres que probemos eso? Te digo 3 experiencias muy cortas, o sea, 3 frases muy cortas, y tú tienes que adivinar cuál es mentira y puedes hacer las preguntas que quieras de todo lo que te digo. Venga, vale. Sin presión, Esther, porque has fallado en el tema del clima. No, es que claro, es que me vais aquí a arruinar la vida vosotros. Venga, te lo pondré es que a mí me gusta, mira, a mí, por ejemplo, uno de los temas que hemos hablado anteriormente es que me gusta poner incómodo a la gente. No creo que esta sea una situación de incomodez, pero sí que te lo pondré muy, muy difícil, creo. Puedes hacer preguntas. Sí, Puedes hacer lo que preguntas. quieras. Venga. Van 3, ¿eh? La primera es, en primero de la ESO, he sido de los top 5 estudiantes con mejores notas de todo el colegio. Primero de la ESO. Vale. Segunda, he tenido más de 15 parejas sexuales. Y la tercera, levanto más de 110 kilos en press de banca. ¿Cuál es mentira? Pero son 3 afirmaciones directamente. Pero no, pensaba que son como 3 historietas. No, son 3 afirmaciones y tú tienes que Vale. intentar con preguntas saber cuál es la mentira. Press de banca. Sí. ¿Cuál ¿Sabes? es el Es ejercicio que de tienes press un de banca? banco, te tumbas, pones una barra y tienes que empujar hacia arriba. Eso es press de banca. ¿Y dices que subes cuánto? Más de 110 kilos. Más de 110 kilos. Yo peso 71, 72. ¿Y cuántos discos utilizas para eso? 2 de 20 en cada lado, más la barra. O sea, la barra son 20, 2 de 20, 40, 2 de 20, 40, ya son 100, ponle un poquito más por cada lado. ¿Y cuántas repeticiones puedes hacer? Con 110, mi récord son 5. ¿Hasta el fallo? Sí, hasta el fallo. ¿Necesitas ayuda? No ayuda, pero sí que alguien que esté mirando por si acaso.
porque en principio puedo solo, pero bueno, como son pesos muy altos, por si acaso que esté alguien mucho mejor. Muy bien. ¿Ok? Si no pregunta de parejas sexuales, a lo mejor la gente te interesa más también. Ya No, por uno por preguntar. uno, uno por uno, Vale, uno vale. por uno. Tranquilo, tío. ¿A ti te interesa eso? No sé, pero el morbo. Vale. ¿De qué nacionalidad han sido tus parejas? Un poco de todo. ¿A qué te refieres? He tenido europeas, latinas, asiáticas. Menos negras, no. El resto sí. Pero no porque no quiera, sino porque no ha surgido. Por si acaso. Bueno, pues ya sabéis. ¿Y cómo las has conocido? O sea, a todas dices, o en general. En general. En general, me gusta mucho que cuando hay contacto visual. O sea, cuando hay contacto visual, más de 2, 3 veces, ahí sí que me acerco y le digo cualquier cosa y si la veo receptiva, pues así. Ajá, vale. Entonces no has conocido ninguna por aplicación. También. También. Sí, pero me gusta más de la primera forma. Y por aplicación, ¿cómo lo has conocido? O sea, que... A ver, hoy en día entre la gente joven, al menos en Instagram, a ver, si tú sigues a alguien, te sigue de vuelta, le das unos cuantos likes, le respondes cosas y ves que te da bola, digamos, pues así más o menos. Y me has dicho más de 15, ¿no? Más de 15. Más de 15. ¿Y Mm. para ti lo normal cuánto es? Como O sea, lo normal. lo planteas como que más de 15 son muchas. Sí, creo que más de 15 es bastante. Hoy en día creo que quizás un poco menos porque la gente está loca, pero sí, para mí más de 15 es bastante. ¿Has tenido parejas estables? Eh, 1, 2, sí. ¿Y cuánto te han durado? 1 año y 6 meses, respectivamente. Vale. Y entonces, ¿estas parejas sexuales han sido fortuitas? ¿Qué significa fortuito? Que han sido, pues, a lo mejor de una sola noche o de poco tiempo. Sí. ¿Y desde qué edad tú eres, pues, capaz Activo. de quedar con personas, O con sea, el mujeres? límite de edad que le pondría a las No, mujeres. ¿cuándo empezaste a salir con mujeres y a tener relaciones? eh, Más de 18. Más de 18. Ujú. Bueno, cuando cumplí 18 más o menos. Vale. Me has dicho que en tus estudios, Top 5 top 5 de mi escuela. En en, primero de la ESO. en primero de la ESO. ¿Qué edad tenías? 10, ¿no? 10, 11 años en primero de la ESO. Sí, 10, 11 años. 10, 11 años en primero de la ESO. Sí, ¿no? No lo sé, Pero, tío. sí, 10, 11 años creo que Yo tendría tampoco, ahí. no, la ESO no la pillé yo. Vale. Y entonces, todas las asignaturas eras eh, top Sí, en sí. todas. No había ni una en la De- que flaquease. Destacabas en todas. Sí. Sí. Pero había alguna que te gustara más. Sí, matemáticas e inglés me gustaba bastante. Matemáticas, inglés. Sí, sobre todo por mi profe de inglés que era muy bueno. Vale. Y entonces en cada trimestre no flojeabas, siempre. No, siempre 8, 9, 10 es. Y eso en la ESO se valora así, con 8, 9 y 10. Sí, ¿Sí? sí, En las notas. sí. ¿Sí? Bueno, te ponen, por ejemplo, 7 notable bajo, 8 notable alto, 9 sobresaliente bajo, 10 sobresaliente alto. También tengo que decir que esa escuela no es que fuese con gente muy inteligente, digamos. Ya fúnenle sus antiguos compañeros. No, de hecho, esa escuela, creo que en la generación mía y de mi hermano mayor, que es 4 más que yo, fue la primera generación que hubo bachillerato. Como que antiguamente nunca se ha llegado hasta ese punto. Hostia, ¿sabes que mi escuela eh, éramos los últimos en tener bachillerato? Desde que nos fuimos ya quitaron el Ya. bachillerato. Tío. Ostras. Es una casualidad. Bueno, vale. ¿Y qué más?
¿Y recuerdas qué te decían tus padres cuando llegabas con unas notas así de buenas? Como todos los países asiáticos, es tu obligación. Es tu obligación, o sea, no te felicitaban. Eh, mm, Felicitar más o menos, no como los españoles de, oh, muy bien, no sé qué, o sea, algo como que, algo más, es como una felicitación suave, que a ti no te queda muy claro si es una felicitación real o no. Vale. ¿Y tus compañeros? ¿Tus amigos qué decían? ¿Tenían las mismas notas que tú? No, o sea, estoy entre los top 5, piensa que a lo mejor hay 150 alumnos en primero de la ESO, en total, pues habrá gente que, o sea, me tenían como el listillo de la clase, el que siempre sacaba buena nota. Muy bien, vale. ¿La sabes entonces? Se lo he puesto muy difícil, yo. Creo que hay media verdad, tío. O sea, has jugado con medias verdades. No. Solo en la que es mentira, a lo mejor te he mentido, pero en las que son verdad, te he contestado la verdad. Pues sí, ni siquiera yo sé cuál es, tío. Vale. Yo creo que es la del colegio. La que es mentira. Sí. No. No. 15 parejas es muchísimo. ¿Qué Es la de las dices? parejas sexuales. 15 es muchísimo, es una barbaridad. Que va. 15 es una barbaridad. Es muchísimo eso. Pero tú en la primera de eso, cuarto de eso, o sea, es cuando estabas en Barcelona, ¿no? No, primera vez estaba en Canarias todavía. Por eso estaba entre los top 5. En la primera de eso, o sea, pero la afirmación era hasta cuarto de eso. ¿O? No, dije, La en primera. primero de la ESO era entre los top 5 mejores o sea, con mejores notas de todo primero de la ESO. Ah, pero No, es lo de las chicas, Lo de las chicas. es mentira, es Muy mucho, 15. Eso es que Te lo he puesto muy difícil, ¿eh? ¿Esto significa que soy bueno mintiendo? eres o- bueno mintiendo. No es que mienta mucho, es simplemente que me gustan los retos. La realidad es que no se puede valorar en 5 minutos. Ya, ¿no? ya. Eso es. Pero muy buena, muy buena. seguro que Esther luego estará viendo la grabación esa Vamos, que tenemos. yo me voy a flagelar luego, me voy a poner la entrevista todo el rato hasta que detecte. Pero yo creo que 15 no, pero... Este tío es tonto. Vale, ya que estamos hablando de relaciones, chicas y todo eso, vamos a hablar del lenguaje no verbal, la seducción y todo eso para terminar el podcast. Vale. Por ejemplo, lo que te dije antes, que lo que más me gusta es cuando vas por la calle y hay contacto visual y acercarte a hablar con una chica. Ujú. ¿Cuáles son esos signos que tú dices, si me da esos signos significa que puedo acercarme a hablar con esa persona y puedo intentar entablar una conversación sin parecer raro, digamos? Vale. Primero de todo lo que tú dices, la mirada. La mirada dice muchísimo, muchísimo. Al final la mirada puede ser seductora, como puede ser también eh, atacante, ¿no? O sea, Ujú. te puede intimidar, ¿no? Entonces, cuando tú ves una mirada seductora que te mira de una manera como cariñosa o que te atrae, ya eso ya tú ya lo notas. Y a la vez el cuerpo ya se está dirigiendo a ti, ese cuerpo. Es todo muy sutil, Ujú. es un baile de movimientos que hacen que tú percibas que esa persona está siendo atraída por ti, está receptiva, ¿vale? Ujú. Entonces, esa mirada, luego Pero, por toda la ejemplo, una mirada expresión, seductora, ¿cómo se ve eso? ¿cómo se ve? Claro, porque a mí durante toda mi vida como que siento que en la que bastante gente me mira, tanto chicos, o sea, hombres, mujeres, niños, mayores, como que bastante gente me mira. Tú Pero lo sabrás, tío, 15 nunca- parejas sexuales. Claro, es que tienes un ejemplo. No, me refiero. Pero, claro, ¿cómo diferencias una mirada seductora de una mirada normal que simplemente te está mirando? Porque la mirada es diferente, o sea, por cómo tiene los ojos o por Ujú. cómo tiene las pupilas. Sí, pero si estás lejos no eres capaz de ver Claro, las sí, pupilas. no eres capaz de ver las pupilas, pero la mirada es diferente. La mirada como que se amplía, como que brilla. Y cuando te están mirando de otra manera es más relajada, es más tenue, es como que no te está dando información. Pero también es todo, ¿no? Si, o sea, los movimientos, sonríe. Claro, Si, claro. si hay sonrisa, es 99% de que, por ejemplo, esa persona tiene interés en ti o no tiene que ver Hombre, una sonrisa. 99% es mucho.
Vale. Si hay sonrisa, pues a lo mejor habéis coincidido en la mirada y entonces pues como que quieres ser amable, ¿no? Vale. Pero también al ser amable, pues te invita a Ujú. que hables con ella, a que le saludes, ¿vale? Pero eso no quiere decir que 100% esté interesada Ujú. en ti. O a lo mejor se ríe de ti. Ya, ya. No, ya Claro, sería otra manera. claro, porque, No. porque cuando alguien te mira, ¿qué es lo más probable para que alguien te mire? No, perdón, o sea, cuando alguien te está mirando, Sí. ¿cuál suele ser el motivo más común? El motivo más común es que al final algo le ha llamado la atención de ti. Pero tanto para bien como para mal, ¿no? Eh, claro, no lo sabemos. Sí, puede ser para bien o puede ser para mal, pero algo le ha llamado la atención. Vale. Ya sea pues todo tú, o ya sea pues tu forma de vestir, o ya sea tu peinado, o tu sonrisa, porque Ujú, estás hablando con amigos y de repente pues sonríes, algo le ha llamado la atención. O a la vez puede ser que le recuerdes a alguien y esté ujú, intentando recordar si te conoce o no te conoce realmente, ¿no? ujú. Pero normalmente si te miran es porque algo le llama la atención de ti. Para bien, por lo general, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tú cuando miras a alguien de la calle, ¿por qué suele ser? Eso es por eso, es porque hay algo que me impacta. ¿Qué No, te impacta? no es, no sé si es para bien o para mal, es Ok. como me parece curioso. Entonces, ¿A ti te miran mucho, por ejemplo? Yo Es no que, miro a la es gente. que, claro, claro, eso. ¿y qué vas Es andando que con yo la siento que cabeza? nos miran porque somos chinos al final, ¿no? O sea, que la mitad de las miradas, al menos de pequeño Ya. o de hace unos años, es porque somos chinos realmente, Sí, si ¿no? te miran y dices jijijiji. Vale, entonces ahí a lo mejor os están burlando. A ver, claro, o sea, depende del entorno, ¿no? Pues lo que tú dices, ¿no? Pues a lo mejor ser chino llama la atención y le parece curioso, ¿no? Pues a lo mejor cuando estabas en primero de la ESO, pues Ujú. no era habitual tener a un compañero chino, no lo sé, no lo sé. Yo, mi hermano, mi hermana y algún chino random más, éramos los únicos chinos en toda la escuela. O sea, de 500 alumnos, 4 eran chinos. 4 eran chinos. Claro, pues en ese sentido, y cuando eres tan joven, pues Mm, a lo mejor sí que impacta, ¿no? ujú. Pero bueno, yo creo que en la adultez hoy en día no, eso no impacta, ¿no? Vale. Al final es habitual. Bueno, ahora Entonces, a sí. lo mejor más llama la atención, pues yo qué sé, pues que seas chino, pero que tengas una cara agradable, que Ujú, parezcas amable, que parezcas ujú. simpático, y entonces es como, ay, pues como, no sé, pues parecen todos bordes, me lo Ujú. invento, ¿eh? Pero no sé si eso es un prejuicio o no. Últimamente a mí me suelen decir que tengo como una cara de normal. O sea, mi cara de normal es como muy serio, me dicen. No sé qué te ha parecido a ti eso. O sea, él al revés, él le ves y ya parece una persona súper agradable, como que es fácil de acercarse. Pero a mí me han dicho bastantes ocasiones que tengo como una cara bastante seria, como que es difícil de acercarse a mí. Sí, es cierto, ¿Es sí. cierto? Sí, tú tienes una cara más seria y él parece más amable, pero también es por la fisionomía que tenéis. Sí, porque soy un poco más gordo. De verdad, digo. Eh, Los gordos que se ríen son, Ah, por eso lo sueña más simpático, ¿no? te lo juro, tío. claro, normalmente, perdón, yo no quiero decir eso, pero normalmente se suele asociar con simpatía, ¿no? O sea, bueno, pues es guapo el chico, bueno, es simpático. Pero yo serio, ¿por qué? Pero Si yo casi nunca estoy serio cuando estoy con... O sea, a mí todo me da igual. O sea, yo estoy en un punto... En mi vida es como que perturbar mi paz es súper difícil. Estoy siempre como que todo me da igual, claro, estoy de pero cachondeo. es esto mismo que estás diciendo es lo que pasa. Al final todo te da igual, no, Ujú. no muestras expresión. Ah, ok. Y como no muestras expresión, todo el rato es una expresión de seriedad, de sobriedad. En Ok. el momento que empiezas a hablar y que conectas con las personas, sí que se nota pues que eres más sociable y que eres simpático. Pero sí que yo creo que es esto, es como que todo te da igual, como que no haces el esfuerzo de parecer simpático. Y entonces tus Buena rasgos, reflexión. tus rasgos ya son sobrios. Ok. ¿Vale? Y él al revés, sus rasgos ya de por sí son, pues eso, lo que decimos, son más neutrales, pero son Ujú, más amables. ujú, Y a la vez, pues luego al trato,
se le nota más sensible, más cariñoso, más cercano. Y tú al revés, en ese sentido, como que cuesta un poco más por ese, a lo mejor, pasotismo que tienes bueno, de me la suda todo. No sé, o sea, no es que me la sube todo, sino que si hay conflicto, como que no me altero, o sea, no merece la pena quitar mi paz por tener la razón o por convencerte de algo. Es como que simplemente Claro, pues ahí eso. ya está el carácter y tus vivencias personales que te han llevado a tomar esa actitud, ¿no? Ujú, Puede ser que yo, en contrario, sí que me activa. O sea, eh, tú siempre has dicho que a lo mejor la gente me entra más fácil a mí, ujú. pero yo que sepas que relacionarme con gente a mí me desgasta, me cansa, Lo tío. sé, lo sé. Entonces es cuando yo me relaciono con gente, como que se me activa una cosa de... no es que yo quiera hacerle sentir bien, pero más o menos, ¿sabes? Entonces, Ok. en vez de no preocuparme por nada, Ujú, me preocupo por ciertas cosas. mm, O me preocupo de lo que ha dicho, ¿sabes? Vale, Y cosas así para que él se sienta pues esté más bien. cómodo A ver, también. yo no me preocupo, pero también quiero que esté bien la persona que esté a mi alrededor. Claro, Pero no es que me preocupe, sino que claro, porque yo ya sé que más o menos va a estar bien la persona. tú no vas a hacer tú no haces ese esfuerzo. Él, como ha dicho, sí que hace ese esfuerzo por intentar, Ujú. pues, ser Pero es que sociable. no es que no hagas ese esfuerzo, sino yo sé que mi forma de actuar ya más o menos es difícil que esté incómodo. Ya. Sí, 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 porque es eso, al final va con tu forma de ser. Ujú, Tú en realidad, o sea, lo que pareces más seco, ujú, pero estás más acostumbrado a ser más sociable, a estar con más personas, a lo mejor, a entablar más conversaciones. Y él es al contrario, a él el estar con personas le es un esfuerzo. ujú, Y al ser un esfuerzo, él lo vive como tal y empatiza con la persona. Entonces, como empatiza con la persona, intenta que todo sea como más armonioso y está más atento a él. Por eso le sobrecarga. mm. Por eso al final a ti te es como más costoso luego relacionarte. O sea, él en realidad lo tiene más innato. Sí, O sea, exacto, tú pareces más amable simpático. y simpático, pero realmente el sociable eres tú. Mm, Interiormente, el sociable ok. eres tú. Entonces, en conclusión, es por tu cara, tío. Por mi cara, ok. Se te Vale, quedan mirando, pues, vale, para continuar lo de antes, dijiste una mirada seductora, perdón que te una mirada interrumpí, seductora. o sea, ¿qué más cosas? La sonrisa. O sea, no hace Vale. falta que te sonrían, pues como me sale a mí sola, ¿sabes? Una sonrisa de oreja a oreja. No hace falta, pero sí que una sonrisa como que ya es como más agradable Mm, toda la cara, como que ya hay armonía en ella, como, pues eso también te va a dar. O sea, no vas a tener una cara totalmente neutral. ¿No? Tú vas a ver que hay una cierta, que se marca un poquito las mejillas ujú, o que realmente se sonroja un poquito, algo que ya le da más armonía a esa cara, ¿no? Y ok. luego a la vez, pues no vas a estar con el torso mirando para otro lado, sino que realmente sin darse cuenta sutilmente, a lo mejor su torso también se dirige a ti. Es importante cuando el torso hablamos de las zonas vulnerables, que las zonas vulnerables son las partes pues, íntimas de la persona. ¿Vale? En este caso, si hablamos de mujeres, pues claro, si esas zonas vulnerables son vistas, se están viendo, ¿vale? No hace falta que no tenga ropa, ¿vale? Sino que, Sí, que sí. tú no las tapas. ¿Vale? Pues eso ya te está mostrando que esa persona se está abriendo a ti, no quiere ocultarse y quiere que la observes, que la veas como eres, porque no se tapa las zonas íntimas, ¿no? Las zonas vulnerables. Entonces son esos detallitos y luego también muchas veces son los pies. Si te cruzas a la persona, a lo mejor no, pero si estás en un bar Ujú, y esa persona pues está en un grupo o estáis en un grupo hablando, pues puedes fijarte en sus pies, hacia dónde se dirigen sus pies, además de ese torso medio sutil, o a lo mejor está teniendo una conversación con un amigo tuyo, pero tú estás al lado, pues a lo mejor uno de sus pies se está dirigiendo un poquito más a ti. ¿Qué quiero decir con la esto? punta del pie, te Sí, refieres. o sea, la persona con su torso está mirando a tu amigo, Ujú,
pero luego cierta puntita del pie hace como una flecha que se dirige hacia realmente lo que le interesa. Sutilmente está hablando con tu amigo, está siendo simpática, está riéndose, pero su puntita del pie a lo mejor está señalando hacia otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ella está siendo amable, está siendo simpática con tu amigo o contigo, pero realmente su interés está en otro sitio y es hacia donde dirige esa punta que es como una flecha. Y eso Ujú. normalmente nadie se suele dar cuenta porque no es algo que seamos conscientes de ello y que le prestemos atención. Prestamos atención a la mirada, prestamos atención al torso, pero a los pies no solemos prestarle atención. Y por el contrario, si no está interesada en ti, pues seguramente esos pies no dirigirán a nada o estarán cruzados o simplemente ni te mirará. O mucha gente lo que no se da cuenta es cuando hablas, ¿no? Estás manteniendo una conversación y la persona está haciendo el ademán de irse, pero Ujú. tú sigues hablando, sigues hablando. Ya. Y Ujú. ahí es cuando ya hasta te vuelves pesado, porque la Ujú. persona tiene el ademán de irse, pero tú sigues insistiendo, y eso hay que ser lo que decía antes de la cámara de seguridad. Eh, Desinhíbete un poco de la situación y ve todo el contexto y te darás cuenta que aunque te esté contestando, su cuerpo se está queriendo ir, Ujú. ¿no? O sea, es como lo de la cámara es como que además de fijarte en todo el contorno, en el contexto, también fijarte en tus movimientos, ¿no? O En tus sea, propios, claro, claro, tú tienes que ser muy consciente de qué proyectas, porque es que de esa manera es como va a reaccionar la otra persona o las otras personas, ¿no?, que tienes alrededor. Entonces, tú tienes que ser consciente de qué proyectas. entonces, en términos así de negociación, que ahora estamos aquí haciendo empresas también y nos interesa, em, ¿cómo podemos, por ejemplo, utilizar esas metodologías, lo de fijarse en la persona y fijarse en tus movimientos? ¿Cómo podemos, en un acuerdo, tener más posibilidades de convencer a otra persona a llegar a que lo que nosotros queramos, por ejemplo? Vale, aquí de lo que se trata es de persuadir, de Sí. convencer al otro, ¿no? Ujú. Y hay ciertos rasgos o señales que te pueden ayudar a ser más convincente. Entonces, por ejemplo, el, el- el mirar a la persona cuando le hablas, mirarle a los ojos, eso siempre transmite sinceridad, ¿vale? Pero a la vez no es solo eso, es, por ejemplo, mostrarle las manos y sobre todo mostrarle las palmas de las manos. Normalmente cuando tú muestras las palmas de las manos, le estás dando a entender al cerebro que no eres un enemigo, que vienes en son de paz. Entonces, el cerebro eso lo percibe como amigable y como que no tiene que estar, pues, en alerta de nada, que Mm. que no tiene que estar precavido, porque eres un amigo. Entonces, las manos siempre tienen que estar visibles y sobre todo las palmas de las manos. A la vez, tu torso tiene que estar un poco acercado hacia la persona, para que vea, pues, que eres cercano y que no te distancias de ella. ¿Vale? Pero sin atosigar, o sea, simplemente es un ademán, ¿vale? Una cierta, dentro de tu verticalidad, pues Un pelín, vale. moverte un Ujú. pelín para mostrar interés, Okey. ¿vale? Pero no te quedes aquí, no te abalances sobre ella, simplemente todo es muy sutil. Y luego a la hora de hablar y entablar conversación y negociar, esto también se oye mucho y está muy corrompido, pero es el hacer el rapport que se llama, es decir, copiar los movimientos, las posturas de tu interlocutor para que se vea reflejado en ti y entonces lo que verá es que eres sincero, eres amigable y esas neuronas espejo ayudarán a que tú conectes con él. Ujú. ¿Vale? Pero bueno, todo tiene lo que decimos, o sea, el rapport más el ademán de la postura, más son muchas cosas, ¿vale? Entonces, como veis, son muchos gestos que te ayudarán a ser más convincente. Luego, a la vez, si estás en la negociación o empezando a conocerte, pues también es bueno que busques un punto en común con la persona. ¿Vale? Para que primero romper el hielo y que no sea todo tan frío.
una simple negociación, un simple firmar un contrato, no. Vamos a intentar conectar un poco para que luego todo ese camino a negociar te lleve a un buen resultado. Yo aquí tengo que decir algo. Parece que has levantado la mano, Sí, tío. sí, se levanté la mano para poder... Es que era el primero en Pon- el colegio. Ponte en pie para hablar. No, pero justo eso que has dicho, Cuéntame. recuerdo que hace 6, 7 años fui a comprar un móvil y de segunda mano en Wallapop, que antiguamente era segundamano.es, y quedé con el chico y creo que habíamos como acordado un precio. Y Sí. cuando lo vi en persona, vi que su carcasa era de básquet, de NBA, y nos pusimos a hablar de básquet durante media hora. Y terminó la conversación y le dije, bueno, he visto esto que no está muy bien, déjamelo porfa a 50 euros menos. Y me dijo, bueno, como me has caído muy bien, hemos hablado de eso, pues te lo voy a dejar a 50 euros menos. Pues ves, es que estas cosas hay a personas que les salen innatas. Y lo hice inconsciente, o sea, Claro. yo no le hablé de básquet solo para que me rebajaste, sino Exacto. fue inconscientemente eso. Pues eso, hay a personas que nos salen innatas y hay otras personas pues que necesitan ayuda, necesitan entrenarlo, como decíamos antes, ejercitarlo, pero que funcionan. ¿Por qué le caíste bien? Porque al final teníais un vínculo, algo en común Ujú. que os dio de tema de conversación y de encontrar ahí ciertas cosas que os unían para tener una conversación más fluida. Y entonces al final... Bueno, primero que la batería es 5%. Ujú. Otras. Sí. Sí, pero estamos terminando ya, sí. Sí, luego justamente me acuerdo del tema de negociación, ¿no? También que eso es también enlazando con un tema que antes no hemos hablado, que son los así fraudes o hablar con el seguro. Ah, sí, Sí, de sí, verdad. ese tema. Ostras, sí, Que esto... eso es como mentirle o exagerarle cosas a los seguros. Y justamente me acordé de que esto era una cosa de las primeras negociaciones que yo habré hecho seguramente, que es, teníamos una tienda ahí en Lleida que se nos inundó Ujú, el bazar, porque sí. llovió mucho y entró agua tanto por fuera como por los techos y luego teníamos productos debajo de las estanterías como productos de stocks por si el producto se termina, pues lo reponemos. Pues todos los productos que estaban debajo de la estantería estaban hechos mal, Estropeados, ¿eh? estropeados, y teníamos que llamamos al seguro y luego tenía que venir un seguro para verlo. Yo hice fotos, tal, cosas. eh, y luego hice un Excel también. Y luego mi madre me dijo, ahora que viene el seguro, o sea, hablarlo en el bar de frente y tomarse un café o algo. Entonces yo me puse a hablar con él, con el café, o sea, le pagué el café. Y le empecé a hablar también en catalán, ¿sabes? Que Siempre funciona eso. Hablar en catalán con gente aquí local que son mayores, siempre funciona eso. sí, Esto, pero yo creo que funciona en todas las culturas. A sí, sí, vosotros no os puede ser. pasa que si os hablan en vuestro idioma un extranjero, como que empatizáis, como que agradecéis que haga el esfuerzo de utilizar vuestro idioma. Sí, Yo cuando voy a Japón me pasa esto. Con una sola palabra que utilice, porque no sé ninguna, con una sola palabra ya son como aún más amables de lo que ya son. ¿Por qué? Porque agradecen que tú hagas el esfuerzo de utilizar su idioma. Así que, claro, si las personas mayores, cuando además, y más por esa zona que utilices el catalán, pues sí, pues al final creo que nos pagó el stock, también nos pagó una cosa, o sea, la limpieza, y nos pagó todo y dije, nice. Creo que nos pagó esta sobra, me Pero, parece. pero ¿cuál fue el fraude que hiciste? A ver, evidentemente, el calcular todo el stock, todo nuestro trabajo de limpieza, creo que le habríamos pedido, yo qué sé, unos 6.000, 7.000 euros y no valía eso. Ok. O sea, Pero el fraude fue aumentar la cantidad, aumenta ¿no? la Bueno, cantidad y aumenta el stock. eso normal, siempre se hace. normalmente es lo que se hace al defraudar al seguro, es aumentar el importe de la pérdida Ujú, para obtener un beneficio. ujú, Eso culturalmente está aceptado, pero es un fraude ujú. y los seguros lo saben. Los seguros, por ejemplo, también te pueden contratar a ti cuando un caso es mucho dinero, por Claro, ejemplo. claro, sí, sí, lo sé. Nosotros trabajamos con empresas aseguradoras. Sí, sí, trabajamos con ellos codo a codo. Pero normalmente ya suelen ser importes importantes.
¿A partir de cuánto, por ejemplo? No, bueno, con lo que ellos consideren que no tiene... a lo Ok. mejor no es el importe en sí, sino es la cantidad de veces que esa persona ha comunicado un siniestro. Entonces, al final Ujú, suma mucho, ujú. ¿no? Y entonces dices, bueno, este tío nos está defraudando o algo raro hay, ¿no? Ujú. Entonces, Además, el día de firmar, firmé yo a nombre de mi madre. por favor, eso hace mucho, ¿no? Está prescrito, por favor. Tío, Yo soy creo un que delincuente, tío. Pues Te van a llevar preso, ¿eh? con esa, con esa afirmación final, lo dejamos por aquí. sí, yo creo que está bien ya. No sé si Esther tiene algo más que decir, pero yo creo que ha sido una buena charla, Yo, bonita. yo creo que estoy contenta con cómo ha salido. Yo espero que Muchas que gracias. te lo hayas pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien, me hace reír, que eso es lo importante. Además, hemos tenido una conversación didáctica también. Ujú. Y bueno, ya que me habéis sacado los colores con los dos, con las dos pruebas que me habéis hecho, que enhorabuena a quien le toque el teléfono. No, simplemente decir que es así, yo lo que quiero que quede claro es que las personas que realmente te dicen este gesto es el que te delata, este gesto es el que no, que eso no, y que lo hemos comprobado aquí, que es mucho más difícil, ¿vale? Sí, yo creo que con mensaje final esto es importante, que la gente ve muchas cosas en series, en televisión, de, ostras, he visto esto, está mintiendo, o sea, que va de A a B, y todo esto es mucho más complejo, lleva mucho más trabajo, cosas, análisis, y que no es como una prueba de gente que son detectores de mentiras así de Ujú. con el ojo, ¿no? O sea, Sí, de la nada, como Sí, caídos claro, del claro. cielo Y y una con magia. última cosa antes de terminar. A partir de la mitad de la entrevista tienes un moco aquí todo el rato. Tío, haberlo dicho, tío. Pero ya está, ya está. Creo que no está ya, pero Se, a mitad se de la veía en la entrevista caja. estaba como medio asomado por ahí, ¿sabes? Era como una escama de sal, pero el moco estaba ahí, Yo es que no quería ya. interrumpir porque no sabía si... También lo viste, ¿no? No me lo puedo creer. Tío, parezco ridículo con esa pajarita entonces, ¿eh? Perdón, lo siento, espero que no se vea en cámara. Pero Esther dijo o sea, esto de no decírselo es una mentira Es también. ocultarlo es una mentira, sí, sí, Te hemos total. mentido, por Te menos. hemos mentido porque, claro, podrías haber tenido una imagen mejor. Chicos, los seguidores, por favor, denle un like por el moco. Like por la escama de moco. Esto es lo que decía yo antes, al final somos humanos, somos personas. Está bien, tío. Está bien. Eres simpático al menos. No sé, seguro que en cámara no se ve. 10.000 likes y en la siguiente también voy con moco. Cómo cambiar de... Tío, es que creo que es mucho ruido, tío. Continuamos. Se lo Sí. pasamos a Aitor y si ve que no se puede, pues repetimos otro día. Ya y si repetimos no... otro día, no pasa nada. ¡Parad! Tío, le doy con los palos en el techo, tío.